Bueno, vamos a proceder a la última mesa, que ya empezamos hasta todos un poco agotados por la intensidad de la jornada. Vamos a proceder a esta mesa. Os presento brevemente a los 4 intervinientes y luego, conforme vaya dando la palabra, pues iré introduciendo más o menos el tema que les pedí personalmente que intentaran tratar en la jornada de hoy. Van a intervenir por este orden. Primero os presento a don José María Magán Perales, que es magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Alicante. En segundo lugar va a intervenir Edilberto Narbón Laínez, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En tercer lugar intervendrá Griselda Díaz Romero, registradora de la propiedad del Registro de la Propiedad número 1 de Elche. Y finalizará la mesa Vicente Joaquín García Nebot, que es el actual director general de urbanismo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Bien, agradeciendo la intervención y la asistencia de don José María Magán Perales, en su día me puse en contacto con él y le dije que tratara 2 temas muy puntuales, asuntos judiciales que tienen que ver con la práctica de la disciplina urbanística, que es los requisitos que debemos cumplir escrupulosamente cuando se nos dé la necesidad de solicitar una autorización judicial de entrada, que en la mayoría de los casos será para proceder a la ejecución subsidiaria de órdenes o bien de demolición o bien de clausura de actividades, pero que también podría llegar a darse el caso, que no es lo deseable, porque se supone que en el mundo de la inspección, pues los particulares tienen que facilitar la inspección de las autoridades, de los inspectores, pero no siempre es así. Y a veces, incluso para una inspección que quiera entrar dentro de un domicilio, pues nos hará falta una autorización judicial de entrada. Y en segundo lugar, le dije que nos comentara el tema de la modificación del plazo de 15 años que se establecía anteriormente en el artículo 1964 del Código Civil para poder llevar a cabo subsidiariamente la orden de demolición incumplida. Y esto porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo pues ha venido considerando que dicha acción se sometía a dicho precepto al tener la consideración y serle de aplicación del régimen de las acciones personales que no tuvieran previsto un plazo especial. Dicho plazo a día de hoy se ha reducido a 5, ¿vale? Lo cual es muy importante tener en cuenta para que no solamente hay que finalizar el expediente de restablecimiento, sino que si queremos llegar a la ejecución subsidiaria tenemos que tener cuidado con este plazo bastante más reducido. Claro, este artículo, dicho así, no haría falta comentar nada más, pero sí que me gustaría que lo pusiera en relación con lo establecido en la modificación de la LOTUB del año 2019, en el apartado primero del artículo 260, que establece literalmente que en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística iniciados a partir del 8 de febrero del 2019, el plazo máximo para imponer multas coercitivas o culminar el procedimiento de ejecución forzosa por los medios legales será de 3 años desde que se notifique la orden de ejecución. Transcurrido ese plazo, la Administración deberá preceptivamente proceder a la inmediata ejecución subsidiaria. Entonces, las preguntas que yo me hago, que muchos de los asistentes aquí se hacen, es: ¿el plazo de prescripción de 5 años empezaría a computar una vez finalizado ese plazo máximo de 3 años al que se refiere el último párrafo del 261 del texto refundido? Es decir, ¿puede considerarse que durante el inicial plazo de 3 años que se establece legalmente para imposición de multas coercitivas y ejecución forzosa por el interesado de la orden de demolición estaría interrumpido ese plazo, o mejor dicho, no iniciado, el plazo de prescripción de 5 años del 1964 del Código Civil, y ello considerando que la imposición de multas coercitivas podrían considerarse actos tendentes a conseguir la ejecución de la orden de demolición incumplida, por lo que el plazo de prescripción de esta estaría interrumpido o no iniciado. O si, por el contrario, una vez transcurrido dicho plazo inicial de 3 años,
el del texto refundido, ya solo quedarían 2 años más para evitar la prescripción, hasta completar el plazo de 5 años para evitar la prescripción del 1964 del Código Civil. Es un poco enrevesada la pregunta, pero bueno, yo me gustaría ver su opinión. Bueno, sobre estas 2 cuestiones de esta reducción de plazo y la entrada en domicilio nos va a hablar don José María Magán Perales. Bien, se me oye. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera agradecer en primer lugar al moderador, a Emilio Pastor, que fue quien contactó conmigo, por haber contado conmigo para venirles a hablar, que no sé yo si les podré resolver muchas dudas hoy de este tema, y en agradecimiento que hago extensivo a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. El PowerPoint lo he estado retocando hasta esta misma tarde, porque voy a centrarlo en 3 puntos. Todo el tema de la obtención de autorización judicial de entrada. ¿Qué tiempo tenemos? Imagino que 10, 15 minutos. 15. Voy a ser lo más rápido posible. El nuevo plazo de 5 años que supone la modificación del 1964 del Código Civil, y también me habían pedido, y que lo he añadido, no está aquí en el título inicial, que hable de la modificación que se hizo en el artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para garantizar el tema de la indemnización cuando la sentencia obliga a demoler. Esos 3 aspectos. Esto lo había preparado un PowerPoint, pero lo que pasa es que en el ordenador que tenemos en el juzgado no tiene el PowerPoint, porque la Generalitat no paga las licencias. Lo he tenido que pasar a PDF. Espero que la agencia, y deseo que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio nazca con una mejor dotación de medios que la que tenemos ahora mismo los juzgados en esta comunidad autónoma. Bueno, las autorizaciones de entrada en domicilio o en lugar asimilado a domicilio están básicamente en el artículo, luego veremos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el artículo 91.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dio a los juzgados de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en domicilios y en restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de titular, siempre que proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de medidas de protección de menores, esto no nos afecta, acordadas por la entidad pública competente en la materia. Este artículo ha sido objeto de 2 modificaciones, y en el ámbito de la jurisdicción contenciosa está en el 8.6, que atribuye a los juzgados de lo contencioso las autorizaciones de entrada en domicilios, no solamente el domicilio estricto que hemos estudiado siempre en Derecho Constitucional, sino en el resto de lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para ejecución forzosa de actos de la Administración Pública, salvo la medida de protección de menores. Hay otros 3 apartados que no nos afectan, no los vamos a ver, son el tema de legislación sanitaria, tema de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia o autorizaciones de la Agencia Española de Administración Tributaria. Este artículo, esto le va a pasar muy rápido, se ha reformado 6 veces, empezó en el apartado 8.5, luego cambió, se añadió, pasa a ser el apartado 8.6. Bueno, antes de la entrada en vigor de la Ley de 2998, la Ley de la Jurisdicción, estas autorizaciones las daba por inercia de las autorizaciones de entrada y registro el Juzgado de Instrucción. Esto lo decía el artículo 87.2, que fue derogado precisamente por la Ley de la Jurisdicción. Y también el 96.3 de la Ley 3092, actual artículo 100.3 de la Ley 39/2015. Hay una habilitación especial, una entrada sin autorización de entrada, muy específica, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015. Se me ha olvidado decirles, yo utilizo un código de colores que los artículos vigentes están en naranja, los derogados están en rojo, con una crucecita, y las sentencias están en verde. Esto lo digo porque, bueno, es el mismo que utilizo para explicarlo a los alumnos y permite localizar fácilmente cada texto lo que es. Se permite la entrada de la Administración ante la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Es decir, si hay una extrema y urgente necesidad, una situación que pueda afectar a evitar daños a personas o cosas, la fuerza pública está autorizada, la Administración está, por extensión, autorizada a entrar por esta habilitación de la Ley Orgánica. Bueno, es importante saber que aquí el juez de lo contencioso no enjuicia ni revisa el acto administrativo, solamente autoriza la entrada a domicilio. La doctrina del Tribunal Constitucional dice que la intervención del artículo 18.2, donde se contiene la inviolabilidad del domicilio, esta intervención está destinada a garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio y no a revisar
la legalidad o la ejecutividad de los actos administrativos. Por tanto, aquí el juez actúa, lo digo porque la doctrina tuvo un temor al principio de que esto se le da a los jueces de lo contencioso, van a tener la tentación de empezar a realizar valoraciones. Después nos encontramos que autorizaciones que damos, luego la sala las revoca y se pone muy exquisita exigiendo, diciendo que empleamos modelos prefabricados prácticamente. No, pues no son prefabricados, pero no podemos entrar. Estamos teniendo el problema no es con las administraciones sobre todo, sino con la inaudita parte que solicita a la agencia estatal, la agencia de la administración tributaria, básicamente. Por tanto, el juez actúa como juez del derecho fundamental de inviolabilidad y no como juez revisor del acto administrativo, y debe limitarse a individualizar el sujeto que ha de soportar esa ejecución forzosa, verificar la apariencia de legalidad, es decir, que hay un expediente tramitado, hay un acto dictado, la competencia, la potestad, para evitar entradas arbitrarias, pero sin entrar a enjuiciar el acto administrativo. Vuelvo a decir, no caer en esa tentación de realizar pronunciamiento alguno, porque el juez asume una función simplemente colaboradora de la Administración. Hay un límite, que es que si el acto ha sido judicializado y ya tenemos una sentencia confirmatoria, el título ejecutivo sería la propia sentencia. En este caso no hace falta pedir una autorización de entrada a un juez distinto. Esto lo sentó el Tribunal Constitucional con el caso de la presa de Riaño, en una expropiación de unas viviendas y la adecuación al ordenamiento jurídico. En la práctica, la verdad es que existe siempre un temor de las administraciones a cometer una entrada ilegal y en la práctica se sigue pidiendo la autorización de entrada. Luego, realmente, la ejecución forzosa de un acto administrativo, pero la casuística es amplísima. Si nos lo piden los ayuntamientos, pues, por ejemplo, para entrar en casas de personas con diógenes, con síndrome de Noé, con plagas de ratas o de ratones, o hasta también está muy comunidades de vecinos o locales o edificios que no han querido pasar voluntariamente la inspección técnica de edificios. La Administración nos pide autorización para entrar en ese local, en esa comunidad de propietarios y realizar precisamente la propia comprobación. Tenemos un problema y es el difícil equilibrio entre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y las facultades de la Administración, sobre todo la autotutela declarativa y la autotutela ejecutiva. La ley de la jurisdicción, por ejemplo, no establece, esta es una de las carencias, algo tan esencial como el procedimiento que hay que seguir. Realmente lo que se nos pedía aquí era el procedimiento procesal. Se dan por auto, es lo único que dice la ley, y nos tenemos que remitir a las reglas generales de la ley orgánica. Pero realmente no es un procedimiento contradictorio, es un procedimiento donde se resuelve una petición de la Administración. Finalmente, y esto era una cosa que yo siempre había acudido al Ministerio Fiscal, la ley no lo preveía, pero a mí me parecía que utilizar una entrada en un domicilio sin acudir al Ministerio Fiscal a mí me chocaba muchísimo. Es decir, yo llegué a un juzgado donde no se hacía y dije, inmediatamente esto se le daba al Ministerio Fiscal. Esto finalmente ha quedado resuelto por el 122 quater que se introdujo tras la pandemia, la Ley 30/2020 de 18 de septiembre, que ya reconoce la intervención del Ministerio Fiscal para que se pronuncie en este tipo. Hablamos siempre de domicilio o de lugares legalmente, porque el domicilio, el concepto de constitucional de domicilio es más amplio que el del propio de habitación o morada, y tiene límites superiores al concepto jurídico privado o administrativo. Por tanto, se considera domicilio cualquier espacio apto para desarrollar la vida privada, también el resto de lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular. Esto nos lo hemos encontrado, por ejemplo, en las autorizaciones que nos pedía la Generalitat Valenciana cuando la plaga de Xylella, que había que ir a cortar los almendros y claro, los propietarios no querían o vallaban las fincas, pues efectivamente no es un lugar cerrado, era el campo, pero se requería también el consentimiento del titular. Se admite también el domicilio de las personas jurídicas, estas dos sentencias que están aquí citadas, o, por ejemplo, una habitación asignada a una residencia militar, incluso para la apertura y desalojo de las taquillas de los soldados, o el CIE, un centro de internamiento de extranjeros. Bueno, hay una excepción que en materia de protección forzosa hay una ley, la 53/2002, que habilita a la Administración para tomar posesión directamente de los inmuebles expropiados, siempre que, con lo cual la excepción no es tanto, no sean domicilios ni locales cerrados. Serían en un local abierto, pues podría tomar posesión. Como curiosidad, la autorización de entrada es el único acto procesal del juez contencioso que se ejecuta por la Administración, no por el órgano judicial. Bueno, ¿cómo se materializan las autorizaciones de entrada? Pues hay que estar a la parte dispositiva del auto,
debe realizarse en el plazo. Normalmente el juzgado marca un plazo, yo suelo dar un mes, y por el personal designado. Normalmente la designación del personal, por ejemplo, la Agencia Española de Administración Tributaria es bastante, nos da hasta los funcionarios que van a ir con su número de NUMA, con su número de funcionario. Debe de levantarse un acta y remitirse al juzgado junto con un informe. Esto en la práctica no lo hace nadie luego, ¿eh? Y el personal que haga uso de la autorización de entrada debe ostentar la condición de funcionario público. En el caso, por ejemplo, de la Tala de Almendros, era la empresa Traxa la que se encargaba materialmente de acudir, aunque iban representantes de la Administración. Y como recursos cabe apelación en un solo efecto. Bueno, ¿qué debe contener una solicitud de autorización de entrada? Pues hay que explicar la finalidad de la entrada, hay que justificar la prueba de su necesidad, o sea, que este es el único medio posible, acreditar la negativa del propietario, acreditar que al propietario se le ha intentado notificar o se le ha notificado, y la solicitud que se haga y el auto que dicte el juez deben ofrecer una explicación de la concurrencia del principio de subsidiariedad, es decir, adecuada constatación de que no hay otra medida menos incisiva que afecte, en este caso, al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio para obtener la misma finalidad. Por lo tanto, el test de verificación de la necesidad es un triple juicio: juicio de idoneidad de la medida debe ser útil para la actuación inspectora o la que tenga que desarrollar la Administración, la ejecución del acto administrativo; un juicio de necesidad, no debe haber otra medida sustitutiva más moderada que la propia intromisión en el domicilio; y un juicio de proporcionalidad, en sentido estricto. Han de ponderarse los beneficios para el fin perseguido frente al sacrificio del derecho fundamental del artículo 18.2. Bueno, la entrada inaudita aparte, esto nos lo pide muchísimo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la agencia, no la Administración, no, por ejemplo, la Generalitat Valenciana no suele pedirlas esto inaudita aparte, porque normalmente es ya un procedimiento donde al recurrente ya se le ha notificado que en caso de no ceder se solicitará. Bueno, pues aquí la justificación singular y razonada de por qué la finalidad sería vana. Normalmente, evidentemente, son procedimientos de inspección. Es aquí donde la sala nos está poniendo mayores problemas, ¿no? Porque problemas a la hora de exigir, me refiero, de exigir una acreditación, que esto no sea una mera sospecha. Esto normalmente lo que busca la Administración, evidentemente, si esto se comunicase pues al día siguiente desaparecería todo aquello que pudiera incriminar al investigado, ¿eh? Bueno, no voy a entrar. Bueno, he analizado algunos pronunciamientos del Supremo, pero por ejemplo, no cabe entrar para que se encuentra. Bueno, los tienen aquí, ¿eh? Y me voy a referir ya directamente a la creación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, creada por Ley 1/2019, sus estatutos por Decreto 2/2021, y su forma jurídica es la de un organismo autónomo, ¿no? Artículo 291, el texto refundido de la LOTUP, Decreto Legislativo 1/2001. Sus potestades son administrativas, de disciplina urbanística, respecto de infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable. Su ubicación es en Elche, lo cual nos planteó inmediatamente una duda, un problema de competencia territorial. Bueno, entonces todos los actos que dicten estos se los enjuiciará el órgano judicial donde está el órgano administrativo. Es el Juzgado Único Contencioso 1 y hasta ahora único de Elche, porque a partir del 1 de enero se pone en marcha el Juzgado de lo Contencioso número 2. Pero estuvimos viendo que el artículo 14.1 prevé que se pueda acudir a la circunscripción donde radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen, por ejemplo, planes de ordenación urbana, actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada. Por tanto, el juzgado de Elche no se colapsará por la existencia de la Agencia Valenciana, de la creación de la nueva Agencia Valenciana de Protección del Territorio, espero. Bueno, voy a pasar al nuevo plazo de 5 años del artículo 1964 del Código Civil para, por ejemplo, llevar a cabo ejecuciones subsidiarias en materia de inspección o de demolición. Bueno, hasta el año 2015, el 1964, tenía señalado un plazo de prescripción de acciones personales sin otro plazo de 15 años, plazo que era excesivo y que quizás se correspondía pues con la redacción original del Código Civil, pero evidentemente no era un plazo muy, muy, muy dilatado, ¿eh? Había que reducir este plazo y esto lo hizo la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, que entró en vigor el 7 de octubre de 2015. Reduce este plazo a 5 años y establece que las acciones bajo el anterior plazo prescribirán como máximo el 7 de octubre de 2020,
Plazo que, para terminar de complicar más las cosas, hay que ampliarlo con todos los días de paralización de plazos del estado de alarma. Por lo tanto, nos vamos a una fecha tan graciosa como la del 28 de diciembre de 2020, Día de los Inocentes. Bueno, el régimen transitorio. Yo creo que aquí es donde está la respuesta o lo que se me está pidiendo. La disposición transitoria de la ley hace del régimen de prescripción a relaciones ya existentes y remite al 1939 del Código Civil. Y aquí se dan tres posibilidades. La primera, acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005. Aquí seguirá vigente el régimen legal anterior y, por tanto, será vigente el plazo de 15 años para las mismas. Acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015, se aplica el nuevo régimen de 5 años que prescribe el día 7 de octubre de 2020, 28 de diciembre, tras el estado de alarma, es decir, 5 años después de la entrada en vigor de la ley. Y las acciones derivadas de relaciones jurídicas nacidas a partir del 7 de octubre de 2015, a estas ya se les aplica el nuevo plazo de prescripción de 5 años. Creo que el sistema queda claro o no, porque esto es decir, yo también puse una... Bueno, aquí están el resto de acciones reguladas en el Código Civil, que quedan como estaban, de mayor a menor plazo. Tenemos las acciones reales sobre bienes inmuebles, 30 años, la hipotecaria 20, 6, 5 acciones personales, la recuperación de la posesión 1 año y la acción de daños y perjuicios también 1 año. Ordenadas de mayor a menor, las otras que sí tienen una regulación específica. La acción para imponer multas coercitivas del artículo 261A del texto refundido de la LOTUB, pues el texto refundido, este artículo permite la imposición por la Administración de multas coercitivas hasta lograr la ejecución de las medidas de restauración por la persona que se encuentra obligada. Las multas coercitivas se podrían por periodos de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada uno de ellas, según sean las medidas previstas, con un máximo de 10. Estas multas se impondrán con independencia que puedan imponerse en el correspondiente expediente sancionador. Me dejo sin contestar la pregunta del millón, pero bueno. Luego, la ejecución de sentencias. La ejecución de sentencias es uno de los aspectos que más absolutamente aborrezco, porque hay poquísimas ejecuciones de sentencia, pero es que las pocas que hay son absolutamente endiabladas. O sea, los procedimientos pueden durar, las ejecuciones, años y años y años. Yo algunas las llamo los cometas. No sé qué órbitas describen, pero todos vuelven otra vez a mi despacho. Y siempre hay algo que ejecutar y siempre hay una excusa del ayuntamiento y siempre hay... Bueno, aquí el juez tiene tres posibilidades. La primera me parece muy graciosa, lo pongo entre comillas, ejecutar la sentencia por sus propios medios, que son cero. Es decir, requiriendo la colaboración de otras administraciones públicas. Recientemente he estado en un intercambio con los tribunales italianos y este problema de la ejecución lo tienen solucionado. Se nombra un comisario, un funcionario de la Administración, se nombra comisario bajo órdenes directas del juzgado y es quien ejecuta la sentencia. Y se acabó el problema, ¿no? No hay mareos ni no hay esta dejadez. Ejecutar a veces es complicadísimo. Ya no digo ya en una cuestión de demolición. Una cuestión de demolición creo que ejecutar es casi imposible. Podemos adquirir la posibilidad de ejecución subsidiaria con cargo a la Administración que no cumple o reponer la situación al estado exigido. La ejecución de sentencias en caso de demolición tiene una peculiaridad, que es un artículo 108.3 introducido por la Ley Orgánica 7/2015. Este artículo tiene su propia historia. El origen trae causa del asunto de unas viviendas construidas en el Alto del Cuco de Piélagos, en Cantabria, que fueron 214 viviendas declaradas ilegales por sentencia firme y que había que demoler y que finalmente se demolieron. Aquí se intentó introducir la obligación de indemnizar como paso previo a la demolición. Esto lo intentó la Ley Cántabra Autonómica 2/2011, pero que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional, que tiene aquí citada, la 92/2013, que declaró inconstitucional esta ley, también otra gallega que preveía algo similar, porque lo que no puede usted, como legislador autonómico, es condicionar la ejecución de una sentencia a la previa resolución del expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ahora bien, el legislador estatal dijo, esto es interesante, lo asumió y llevó al artículo donde correspondía, donde están reguladas las ejecuciones de la sentencia. En 2015 asume este precepto que ya había ensayado la Ley Cántabra de 2011, introduce esta modificación destinada a que terceros adquirentes de buena fe afectados por una demolición quedasen doblemente perjudicados, que se quedasen sin casa y se quedasen sin indemnización. ¿Qué dice? Esto es lo que les comentaba. Esto es lo que les comentaba.
No, nosotros que trabajamos con una cosa que se llama LibreOffice, no sé qué, no con PowerPoint, y bueno, pues no sé, en fin, esto ya, bueno. El juez o tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa, la construcción ordene motivadamente la demolición y la reposición de la realidad fiscal, exigirá como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente, prestación de garantías suficientes para responder al pago de las indemnizaciones debidas a terceros, que es el texto que sale cortado por incompatibilidades entre los programas informáticos. Bueno, esta condición previa realmente... puedo darles cuenta de algunas de las sentencias. La primera de ellas, que es quizá la más interesante, la 1409-17, comienza diciendo varias cosas muy interesantes. La primera es que esta es una norma procesal perfectamente aplicable y que puede ser aplicable a supuestos nacidos con anterioridad, analiza la retroacción. Luego, en las sucesivas, ya el Tribunal Supremo se empieza a citar en bucle todas las sentencias. Claro, el problema es que esto, si la ejecución era difícil en una demolición, ahora con esta condición previa y la prestación de garantías suficientes, no se dice ni quién las tiene que prestar, porque esto es un dineral, aquí hay detrás un dineral. Debemos interpretar que vía responsabilidad patrimonial de la Administración, el Supremo dice también que esto no impide la demolición, pero que sí crea una nueva condición previa a esa demolición, que en la práctica la dificultará pues, durante quizá muchos más años. Les he dejado también, porque voy a dejar el PowerPoint con todas las referencias de los distintos identificadores ECLI para que la puedan en cualquier base de datos encontrar cada una de estas sentencias. Hay alguna más. La última, por ejemplo, es un asunto del Ayuntamiento de Peñíscola, aquí en Castellón. Y creo haberme ajustado al tiempo. Vale. Muchísimas gracias. Gracias, José María. Simplemente comentar, José María, que lo que me deja un poco tranquilo, por eso cuando te pregunté a ti lo del 108 creo que es, ¿no? Es que esa garantía, en el caso de una demolición como esta tan masiva como la de Cantabria, habría que exigirse la administración causante de esa indebida construcción, no en el caso de una infracción urbanística. Es decir, si ordenamos una demolición porque un señor se ha hecho una infracción urbanística, no nos van a exigir tampoco. Muy interesantes. No, a ver, esto vamos a ver. Lo primero es que es el juez o el tribunal sí. quien exigirá. Es el juez o el tribunal quien va a exigir como condición previa la prestación de garantías suficientes. Pero claro, cuando no se nombra al sujeto que tiene que prestar las garantías, pues ya tenemos ahí un ámbito de interpretación. Es una interpretación mía. Interpreto que si es una sentencia, que si esto se ha demolido, porque la sentencia se declaró ilegal y el ayuntamiento declaró, pues habrá una responsabilidad patrimonial que dará lugar a que haya que hacer un aprovisionamiento o un... Estamos hablando de caso de eventual responsabilidad patrimonial. Es decir, una licencia concedida indebidamente para construir algo que luego es objeto de demolición. Hay sentencias del Supremo que dicen que sí. La licencia es ilegal porque el plan es ilegal, deben compartirla entre la comunidad autónoma y el municipio. Sí, pero lo que quiero dejar claro es que no es en ningún caso, cuando una infracción, el ayuntamiento ordena la demolición y hay que demoler. Porque un sujeto ha cometido una infracción urbanística. Esto es licencias ilegales y terceros adquirentes de buena fe. Que es a los que Le voy a preguntar algo a mi compañero. ¿Y cuánto tiempo tiene el sujeto a quien le han prestado la garantía? Porque, claro, si el ayuntamiento tiene que prestar la garantía, que según su ley no tiene por qué prestar garantías, ¿cuánto tiempo tiene? Es decir, yo puedo estar 2 años y el ayuntamiento corriéndole los intereses. Y luego, si inicio otro procedimiento administrativo y le toca a otro juez, el juez estaría podría pedirle al ayuntamiento como medida cautelar que levante la garantía o el aval, porque el nuevo juez en el nuevo procedimiento no dice que esté vinculado por la resolución que dictó la anterior. Vamos. Qué horror. Qué horror. Después de esta puntadita que le ha metido, vamos a pasar al siguiente ponente. Bueno, Adilberto, te toca. Vamos a ver. También me puedes hacer preguntas difíciles. No.
Vamos a hablar de una cuestión que es puntillosa. De hecho, antes, en la mesa anterior, ha sido una de las cuestiones estrella que genera mucha polémica, y es que nos hables de la posibilidad o no, de conceder licencias de ocupación a viviendas aisladas en suelo no urbanizable con infracción prescrita, respecto de la que ya ha caducado la acción administrativa para exigir el restablecimiento de legalidad, sin previa necesidad de tener que tramitar un expediente de minimización de impacto territorial de los contemplados en el 228 a 231. Y esto viene por lo siguiente. Una sentencia famosa de vuestro tribunal que emitiste tú como ponente del 30 de junio del 2010 en relación a una licencia de ocupación. Y reiteramos el 5 de febrero del 18. Sí, tenía que ver con el municipio de Chaló. Chaló, el primero sí. Vale, en esa sentencia se reconoció al titular de una vivienda aislada construida sin licencia, pero cuya infracción había prescrito, su derecho a obtener licencia municipal de ocupación una vez acreditadas las condiciones de habitabilidad de las que disponía, incluida la disponibilidad de servicios de agua y luz. Esto llevó a muchos ayuntamientos a instaurar un criterio favorable, por ejemplo, en el que yo trabajaba, en ASPE, a la concesión de licencias de ocupación de viviendas aisladas en suelo no urbanizable que habían sido construidas ilegalmente, pero de las que se podía acreditar la prescripción de su infracción y la caducidad de la acción administrativa para exigir el restablecimiento de la legalidad, siempre que acreditasen condiciones de habitabilidad, disposición de suministro de agua y luz y debidas condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad. Pero claro, la pregunta viene porque cuando se emitió esta sentencia no existían los artículos 228 a 231 del texto refundido que actualmente regulan los expedientes de minimización de impacto territorial, tendentes a conseguir la regularización de viviendas irregulares en suelo no urbanizable finalizadas antes de agosto de 2014, dado que las posteriores siempre serán susceptibles de expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística al haber desaparecido el plazo de caducidad de esta acción a raíz de la LOTUB y de su modificación del 2019. La cuestión que se formula entonces, la cuestión que te formulo, Edilberto, es si esta línea jurisprudencial aplicada en su práctica administrativa por muchos ayuntamientos ya no sería de aplicación en la actualidad, debiendo exigirse ahora a todas las viviendas aisladas anteriores a 2014 que carezcan de licencia de ocupación, que en el caso de que se solicite tal licencia se deba tramitar necesariamente una de las dos figuras de minimización de impacto territorial reguladas en los artículos 228 a 231. Lo cierto es que, pese a que el texto refundido de la LOTUB no lo diga expresa y rotundamente, lo cual hubiese sido deseable, parece desprenderse tácitamente con claridad que esa es la finalidad perseguida por el legislador, es decir, no posibilitar la ocupación legal mediante la concesión de licencias de ocupación de dichas edificaciones ilegales con infracción prescrita sin que previamente no minimicen su impacto territorial por alguno de los procedimientos citados. De esta cuestión, aparte de esta cuestión, también nos hablará de una cuestión que ya se ha hablado antes y la que también hablará ahora cuando le toque a su turno a Griselda, y es la relativa a la inscripción registral de una obra nueva antigua, que ya hemos hablado antes también y ha generado polémica. Edificación preexistente sin incorporar al registro de la propiedad, preexistente, que no está incorporada al registro de la propiedad y que se pretende incorporar a través de la declaración de obra nueva antigua, a través del cauce del famoso artículo 28.4 del texto refundido estatal. Parece claro que dicho precepto no exige que para llevar a cabo dicha inscripción se haya procedido previamente a la minimización de impacto territorial, aunque la edificación sea anterior a 2014. Lo deseable quizás es que así fuese, pero el problema que se da aquí es cohesionar una figura legal de regulación autonómica, como es la minimización de impacto territorial, con la legislación registral, que es de competencia estatal. Sí que parece claro que ya no podrán acceder al registro de la propiedad viviendas posteriores a agosto de 2014, una vez que la LOTUB erradicó el plazo de caducidad de la acción para exigir el restablecimiento. Y, por tanto, ya no se da uno de los requisitos que exige el citado artículo 28.4. ¿Vale? Y, bueno, luego también una cuestión que ya la expuso en una de las ponencias y yo me quedé con la copla y se la vuelvo a pedir que insista, y es que nos hable de la conveniencia de ser muy explícito en el detalle del régimen jurídico o situación jurídica urbanística en la que queda la finca que el ayuntamiento, o sea, en esa resolución que el ayuntamiento debe emitir, a la que ha comentado antes la registradora, una vez que el registro comunica que ha llevado a cabo la inscripción en el registro,
se comunica al ayuntamiento y el ayuntamiento debe emitir una resolución indicando la situación urbanística en la que queda el inmueble, la conveniencia de ser muy explícito en el concreto régimen jurídico en el que queda ese inmueble, obras que se permiten, que no se permiten, si están fuera de ordenación, si es disconforme con el planeamiento. No es lo mismo decir que es disconforme con el planeamiento que fuera de ordenación, por el régimen de obras que se permiten y, sobre todo, por el tema de la consecuencia del artículo 5.2 del Reglamento de Valoraciones, llevado al artículo 35.3 del texto refundido de la ley estatal, que es que quedan con valor urbanístico inexistente, en caso de una eventual expropiación o una entrada futura en un procedimiento de equidistribución de beneficios y cargas. Esas edificaciones ilegales no tendrían valor, según dice esta legislación. Y eso es muy conveniente que se diga en esas resoluciones que van a ir al registro de la propiedad. Pero ¿vale? Yo me pregunto si la comunidad autónoma tiene competencia en materia de expropiaciones, pues porque según el artículo 149.1.18 es competencia exclusiva del Estado. No es, o sea, es que el reglamento de valoraciones estatal y el texto refundido de la ley estatal dicen que... Pero el reglamento estatal, ¿te refieres al artículo 5 y 6 del Real Decreto 1492 de 2011? A mi juicio choca con el artículo 22 y con el artículo 28 actual. Es que choca. Es decir, dice, no se valorarán si se valorarán si son legales o si han sido posteriormente legalizadas. Claro. Pero bueno, entonces, luego, ¿es que en el registro de la propiedad puede entrar una actuación ilegal? No, pero lo que planteo es si en esa resolución municipal conviene dejar claro que quedan sin valor porque son ilegales, aunque pero es que no son ilegales, estamos partiendo de una idea equivocada. Vamos a ver. El registro de la propiedad es de lo mejor que ha funcionado desde 1861 en España. Supongo que hasta que tengan más derechos los ocupas que los propietarios, que tendremos que cerrar el registro. Pero aparte de eso, no se puede decir que es ilegal. Ahora, podremos decir que está fuera de ordenación. Pero ¿es que acaso escribimos en los registros, en un registro público, estamos inscribiendo un acto ilegal? Es que está legalizado por ley. Si no, no lo escribiría. Claro. Eso, porque es la ley la que nos obliga, además. A que claro, es que eso no se puede. Podremos decir que está fuera de ordenación, ¿de acuerdo? Está fuera de ordenación. Pues, pero fuera de ordenación. Ojo, fuera de ordenación es una situación legal. Mi casa puede tener 5 plantas, yo vivir en el quinto y me llega el plan general y dice hasta el tercero, a partir de ahora, tiene que tener. Y yo me quedo en las 2 últimas plantas y estoy fuera de ordenación. Pero mi vivienda es legal, aunque esté fuera de ordenación. Tendré un régimen jurídico diferente, pero no es ilegal. No, pero me refería a que, por ejemplo, el 35.3 de la Ley de Suelo Estatal dice que una edificación se valorará, además del suelo, cuando haya sido construida con el instrumento habilitante correspondiente. Si esta edificación va al registro de la propiedad... O ha sido posteriormente legalizada... Claro, pero yo parto de la base... Legalizada. Oiga, si usted ha tenido 15 años para demolerla y no hace nada y excede al registro de la propiedad, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? Es que eso es lo que... parece que el propietario, el que ha construido ilegalmente, de acuerdo, es un tipo ilegal, y como un delincuente cualquiera. Pasan los años, si no haces nada, luego no lo puedes juzgar. Sí, pero ¿eso le convierte en legal por el transcurso del plazo? Esa es la pregunta. Le convierte en legal. Si no lo puedes echar, sí. Si vosotros antes he oído yo, estaba oyendo yo. ¿Y qué le podemos hacer a un señor que estaba ocupando ese tipo de vivienda? ¿Le podemos hacer algo? ¿Lo podemos echar? Si no podemos hacerle nada y no lo podemos echar, estamos en las mismas. Es decir, el fallo es de la Administración. Tú tienes una potestad irrenunciable, tenías que haberla ejercitado, te dieron 4 años, no lo has hecho, ahora te dan 15. ¿Ven? Y ahora hablo de la minimización de impactos, y la minimización de impactos y la legalización de este tipo de construcciones ya estaba en el texto en la ley de 1992 de suelo no urbanizable. Vamos a verlo en un momento. Vamos a ver. En esto ha sido una legislación desgraciada esta. Se partió de una interpretación errónea del texto refundido de 1976, porque de aquel decía, bueno,
prescribirán al año, que luego pasó a 4, y no tendrán plazo de prescripción las zonas verdes o espacios libres. Pero las zonas verdes y espacios libres eran, según la ley de 1963, solamente podían darse en suelo urbano y urbanizable. ¿Qué hace el texto refundido de 1992? Dice, bueno, legaliza todas las actuaciones siempre que hubieran estado en suelo urbano o urbanizable, que tendría que ser urbanizable programado. Por eso dice, se entenderán incorporadas al patrimonio del deudor. ¿Qué le ocurre al texto refundido del 92? Que hay un listo que dice en el 255, bueno, para el suelo no urbanizable protegido no prescribe. ¿Qué llevaba implícito eso? Que si es suelo no urbanizable no protegido, incluía en plazo de prescripción. Y aunque es verdad que el texto, la Constitución, la sentencia del Tribunal Constitucional 61 de 1997 lo declara inconstitucional, ya lo habían copiado prácticamente todas las comunidades autónomas. Entre eso, la RAU no lo copió, siguió con el texto refundido del 76, según la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la LUC sí que lo recogió en el artículo 224, pasaban 4 años y me imagino que irían miles de viviendas al registro de la propiedad. Y además sin ningún régimen jurídico. Nadie le mandabas a los ayuntamientos. También es cierto, y ahora, por ejemplo, cuando nos vienen los procesos, nos vienen de otra manera, porque en aquella época te tenías que fiar de unas certificaciones de arquitectos, ingenieros. A veces eran exactas y a veces no. Pero hoy en día yo he visto certificaciones que te dicen, esta vivienda se hizo en 2008 y te llega el Google Maps y en 2008 ahí no había nada. Luego vi una resolución de la Dirección General de los Registros Notariados que cuando escriben los registradores de la propiedad, si el ayuntamiento le dice, oye, que inicia un expediente de restablecimiento de legalidad, le te dice, recúrrelo. El ayuntamiento no te va a recurrir nunca. Lo cogerá y te pegará el martillazo. Y te dirán, pues yo restablezco la legalidad si tengo plazo. Vale. Luego se dio cuenta, luego no entiendo ya la disposición final segunda de la Ley 5/2014. Y vosotros diréis, ¿por qué? Porque dice, se pone y legaliza las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable construidas con anterioridad a la entrada 19 de 1975, cuando esas construcciones las legalizó el artículo 224 de la Ley 16/2005 y accedieron al registro de la propiedad. Una segunda desgracia que ha tenido este tipo de legislación es no entender lo que es una potestad pública. Porque se decía, el plazo de prescripción de derechos estaban 4 y ahora están 15 y ahora me han dicho que lo han quitado. Pues bien, entonces la gente actuó con mentalidad privatista y dijo, si yo empezaba a prescribir con la RAU, con la LUC, aunque luego me hayan ampliado el plazo a 15 años, yo sigo en el de 4, donde decía, no señor. El particular, esto es una potestad pública. Y si cuando han pasado 4 años menos un día me cambian de 4 años a 15 años, yo sigo teniendo la potestad pública. O sea, la potestad pública o se tiene o no se tiene. En un momento. Y además, puedo estar a punto de prescribir y me dice entonces el ayuntamiento, pues qué fastidio, porque ya ha pasado. Ahora te lo declaro suelo no urbanizable protegido. Y entonces, cuando te faltaban 15 días para prescribir los 4 años o los 15, y te has quedado porque no había prescripción en este caso. O sea, la potestad pública es decir, no se tiene un derecho subjetivo a la Administración. La Administración tiene una potestad pública. El ordenamiento jurídico le pone un límite temporal. Mientras no lo agote, puede seguir ejercitando. El particular no puede decir que tiene un derecho subjetivo a prescribir. Bien. Luego, por lo que me decía, mira, la Ley 4.992 y la Ley 694 permitieron la reclasificación de suelo y la regularización de las urbanizaciones en suelo no urbanizable. O sea, todo esto que estamos viendo ya estaba en 1992 y la disposición transitoria cuarta de la RAU, igual que ya permitía la regularización de las industrias. La disposición adicional séptima de la RAU de 1994 permitió ampliaciones y reformas en las edificaciones industriales de carácter excepcional. Y lo único que creó es, vamos a crear unas entidades urbanísticas de conservación para que carguen con los gastos de la urbanización. Eso sí. ¿Qué ocurre?
los tribunales superiores empezaron a decir, no le puedes cargar una entidad urbanística de conservación porque eso es una obligación tuya, administración, ayuntamiento. Y esa urbanización, esa obligación tuya la tienes recogida en el artículo 26 de la Ley 785. Os comento, para los que estéis en los ayuntamientos, esto ha cambiado. Esto ha cambiado y hay una sentencia, la 535 de 2022, de 5 de mayo de este año, es el recurso de casación 3646 de 2021, que dice, el ayuntamiento, cuando hace, por ejemplo, el minimización de impactos, puede establecer un régimen jurídico, diga, cuando yo acabe esto, vamos a crear una entidad de conservación y vosotros vais a pagar los gastos de luz, agua, pavimentación, es decir, lo que es la conservación de lo que es la conservación de la urbanización. El Tribunal Supremo ha dicho que no solamente hasta que el ayuntamiento la reciba, sino indefinidamente le puede cargar los gastos a una entidad de conservación de estas características. La sentencia es muy reciente, a mí me extrañó porque cambiaba todo el sistema, pero es así. ¿En qué situación se encuentran los ayuntamientos frente a las construcciones ilegales? Siempre te van a decir... Yo he visto antes si son 3 o son 5 o son 10 que los costes son excesivos. ¿Estaría obligado el dueño de estas construcciones que se hacen 3 en una hectárea, antes eran 10? Hay una sentencia y precisamente fui yo el ponente. La sentencia de la sección primera es la 217 de 2013 de 26 de febrero. Dijimos que era obligatorio para los propietarios si la administración hacía un plan para, de alguna manera, el ayuntamiento era de Gata de Gorgos, y se estableció que sí que era obligatorio para ellos meterlos, ahora serían un plan estos de minimización. Otra cosa es que la administración logre aprobar un plan de minimización. Bueno, esto es el texto refundido del 92, pero la disposición transitoria cuarta de la Ley 10/2004 se llamaba ya minimización de impactos. Es decir, había minimización de impacto territorial generado por los núcleos de vivienda en suelo no urbanizable. No eran 3 viviendas, eran 10. Y la disposición transitoria quinta de la Ley 10/2004, lo mismo. Era el régimen de legalización de industrias. Es decir, estamos hablando de esto llueve sobre mojado. Y desde 1992 esto ha sido un fracaso. ¿Puede mejorar? Puede mejorar. Hoy en día la administración tiene más medios, de ordenadores, puede controlar, etcétera, etcétera. Pero, vale. Luego, las áreas semiconsolidadas en la Ley de 16/2005 también tocó este tema y nosotros pusimos un montón en el artículo 27 a 30. Hay que reconocer que ahora el decreto legislativo 1/2021 lo ha simplificado muchísimo esto y creo que lo ha hecho con bastante acierto. Porque la Ley 27, los artículos 27 a 30 eran bastante farragosos. No obstante, nosotros concluimos lo siguiente. El señor que ha construido ilegalmente, cuando lo meten en una unidad de ejecución, ¿está obligado a pagar los servicios? Le dijimos que sí. Salvo los servicios, no los que tenga, sino los servicios que sean útiles a la nueva urbanización. Porque la mayoría tienen servicios, pero son absolutamente obsoletos. Entonces dijimos que estaba obligado a ceder. En principio no estaría obligado a ceder, salvo lo indispensable. Y digo lo indispensable porque yo vivo en Ribarroja y vivo al lado de una urbanización inicialmente ilegal, no sé cómo estará ahora. Entonces, la gente es que se come hasta el camino. Es decir, la administración, para poder hacer una minimización de impacto, necesariamente tiene que expropiar, porque si no, no hay forma de hacer un camino. La gente, si el camino antes era un camino de cabras así, pues se pone la valla ahí. Exactamente. Esto es lo que sí que les puedo comentar. En la Ley 5/2014 hemos visto la minimización de impactos, o bien del plan general, modificar el plan general, o un plan especial. Yo lo que creo es una cosa. Primero, esto de los planes generales o los planes especiales hay que simplificarlo sí o sí. No puede ser que para elaborar... Claro, el otro día, tomando café con el alcalde de mi pueblo, digo, ¿pero vas a hacer algún plan general? Porque lo tienes agotado desde 1900, porque era del 95. Dice, con cualquiera hace un plan general. Dice, haré la chapucilla de hacer planes parciales. Pero
perdemos la perspectiva de lo que es una ciudad. Es decir, o sea, voy a hacer una ciudad para el año 2040, 2050, ¿de acuerdo? Es que, ¿por qué? Porque cada ley le exige a los planes generales un nuevo informe. En lugar de meterlo en las leyes del suelo, lo van dejando en cada una de las leyes. Y entonces vas a elaborar un plan general, se te olvida uno, ¡pam! Y entonces va al tribunal y el Tribunal Supremo, ¡pam!, anulado un plan general que lleva a lo mejor 10 años, ha costado miles de horas y millones de euros, te lo tira por a lo mejor por un informe de impacto de género. Yo siempre he dicho, oiga, vamos a anularlo, vamos a devolvérselo a la Administración, que haga el impacto de género y las modificaciones que sean, pero no empecemos de nuevo con la nulidad absoluta. Es un absurdo, pero de momento el Tribunal Supremo se ha ido por esos derroteros. Ya se lo digo. Y, vamos, el artículo 200A, en la minimización de impactos, en esta que he visto de la Ley 1/2021, tanto en la singular como en la colectiva, hay una cosa que me dicen que me tiene perplejo. Dice, suspensión. La solicitud inicia una evaluación ambiental y territorial estratégica que cualquiera de los instrumentos de minimización de impactos regulados en este capítulo implica la suspensión de la tramitación. Eso, ahí está ahí. De los expedientes de restablecimiento legal ordinario. El expediente de restablecimiento legal ordinaria no hay que suspender nada, se le requiere y si tiene derecho a la licencia se le da y si no se le da una orden de demolición. Es que nos estamos complicando la vida y estamos facilitando al infractor. Gilberto. Sí. Sí, ya lo sé que es desde 2014, pero el mero hecho de que figure en una ley... Dime, sigue, dime. No, que digo que controles el tiempo que... Vale. Yo creía que tenías alguna objeción, que me parecería muy bien. Es decir, para mí hay que quitar, es decir, los expedientes de restablecimiento de legalidad o ejecución de resoluciones que recaigan amparadas en ellos, eso tiene que desaparecer. Es decir, aquí lo único que podría llegar a ser de minimización de impactos, sencillamente, es cuando ha transcurrido el plazo que tiene la Administración para ejercer su potestad pública. Mientras la Administración tenga vigente, ¿por qué hay que favorecer a un señor que está...? Porque, claro, si le paro el restablecimiento de la legalidad, que tiene el chale a mitad, ¿y por qué tengo yo que respetarle eso? Porque si en lo que ha prescrito no podemos hacer nada y en lo que ha empezado tampoco hacemos nada y lo legalizamos, aquí sobramos todos. Bueno, eso por un lado. Y luego en el singular, ahora mismo. Me preguntabas por las sentencias. Vamos a ver. El tribunal parte de una idea. El señor que tiene un inmueble en el registro de la propiedad es legal. No podemos ir afirmando que tenemos un registro de la propiedad maravilloso donde entran actuaciones ilegales. Entonces, si es legal y tiene todos los servicios, cuando llega al tribunal o al juzgado, en este caso primero a ellos, le tenemos que dar la licencia de ocupación. Si a mí en estos dos casos te puedo decir, en estos dos casos el registrador me parece que les pidió hasta 3 veces que le determinara el régimen jurídico. Me parece que era Inchalo. Y te digo, tenían luz, tenían agua. Hoy en día, hablando el otro día con la presidenta que se encarga de los asuntos, hoy en día es más fácil. No necesito luz. Le pongo unas placas solares y ya tengo luz. Sí que nos preocupaba en las deliberaciones, yo lo recuerdo, que hubiera filtraciones de las aguas residuales, pero hoy en día hay empresas que son estancos y te lo recogen. Y si tiene agua, ¿por qué no le vamos a dar licencia de ocupación? ¿Cuál es el problema? Es que lo veo mucho más sencillo que todo esto de la minimización de impactos. No, pero por eso la pregunta te hacía era si nos llega un señor que tiene una vivienda del año 80 y viene a pedir licencia de ocupación porque tiene la edificación prescrita y tiene pues servicios, tal, pero resulta que como tiene más de 10 años o no tiene licencia de ocupación y para hacer la transmisión le exigen la licencia de ocupación porque tiene más de... o sea, o no tiene, o tiene más de 10 años la que tenía,
si tenemos que denegarle esa licencia de ocupación y decirle que tiene que ir a un expediente de minimización. Yo tengo Yo creo que no. Yo Yo tengo creo que no. Si tiene todos los serias dudas con servicios, eso. pero que eso que tú me estás diciendo Sí. le puede ocurrir en los barrios de Valencia, y viviendas que tienen 30 o 40 años están más desfasadas que los chalés en suelo no urbanizable, las tienes las que quieras. Y aquí tenemos al que fue alcalde de Liria. ¿Cuántas urbanizaciones tenías en Liria ilegales? Pero hay gente que la vivienda la cuida. Otra cosa es que, digamos, como decía, aquí un señor decía, no, es que en Mallorca no se permite, me imagino que harán trampa, me imagino. Pero aparte de eso, si no estamos de acuerdo, sí, y además, fijaros una cosa, si no estamos de acuerdo con todo el sistema, cambiémoslo, pero cambiémoslo en el siguiente sentido. Usted no prescribirá en la vida y no accederá a su vivienda al registro de la propiedad en la vida, sistema alemán. Y se lo derribaré cuando lo crea conveniente porque soy la administración. Ahora, no empecemos que si registros, que si no registros, pero ahora lo has metido en el registro, pero es ilegal. Pero Hacienda no te dice que es ilegal, Hacienda te pasa el IBI. Claro, por eso te lo estaba diciendo. Vale. De todas formas, de esta cuestión que has dicho de la placa solar y tal, luego le haré una pregunta a Vicente Joaquín, que tienes a tu izquierda. Vale. No, hombre, no, yo te lo digo lo de las placas solares, que por cierto tenemos un déficit tremendo en la Comunidad Valenciana, porque mi hija se dedica a eso y sé cómo funciona. Por eso mi hija es doctora en energías renovables y yo en eso. Vale. Gilberto, con tu permiso voy a darle la palabra ahora a Griselda. Vale, Griselda, como te comenté cuando fui a visitarte, los temas que quiero que comentes son, bueno, ya os lo he presentado antes, es registradora del registro de la propiedad número 1 de Elche, y nos va a hablar sobre la cuestión de los requisitos para acceder al registro de aquellas edificaciones antiguas ubicadas en suelo no urbanizable preexistentes a agosto de 2014 a través del cauce del artículo 28.4 del texto difundido estatal. Y esto es, bueno, pues tratar de dejar claro de lo que creo que está claro, porque la ley no lo exige, es decir, que entran al registro de la propiedad una vez acreditado que que ya ha transcurrido el plazo de caducidad de la acción, sin necesidad de ningún expediente de minimización ni de exigencia de licencia de ocupación. El 28.4 no cita nada de eso, ¿vale? Y bueno, y luego el tema ya más importante que me gustaría que trataras es el tema de la necesaria inmediatez que tiene que haber entre el órgano sustantivo de la disciplina urbanística, que son o bien los municipios o bien en este caso la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, de cuando incoemos expedientes de restauración de legalidad, llevar al registro de la propiedad a la mayor urgencia posible las anotaciones preventivas y luego las notas marginales cuando ya ha finalizado el expediente. La dificultad a veces de encontrar el dato de identificación registral, que cada vez está más resuelto con el paso del tiempo, porque cada vez tienen más acceso al registro de la propiedad los datos catastrales. Por lo tanto, dándole el dato de referencia catastral al registro, te saca enseguida el dato de finca registral. Pero no siempre es así. Entonces, muchas veces no das con la finca registral para poder practicar esas anotaciones y, bueno, pues nos toca hacer una diligencia en el expediente diciendo que, habiéndose intentado llevar a cabo el procedimiento de averiguación registral, pues no se ha podido, por tanto no se practican las anotaciones correspondientes. Vale, pues cuando quieras, Griselda. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado, en especial a Emilio, que fue el que me introdujo aquí, y también al decanato profesional del Colegio de Registrados, en este caso de Valencia, nuestro decano, que es Carlos Orts, que ha sido el que creo que ha estado más o menos en colaboración y en reuniones con la Agencia de Protección del Territorio. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción para llegar a la ley de Valencia. Y luego pues me voy a ceñir, y sobre todo por razones de tiempo, que bueno, más o menos creo que se ha dicho un poco todo, pero bueno, los criterios desde el punto de vista del registro de la propiedad. Bueno, simplemente entender que aunque aquí, como es normal, yo creo que hay un problema, por eso creo que ha sido la polémica fundamental, ha sido en el tema de la minimización del impacto medioambiental.
hay un problema fundamental que es una serie de, pues eso, de construcciones ilegales que parece que no va a quedar más remedio que darle alguna forma legal, lo cual pues es un premio al infractor, es una amnistía, es una especie de conformidad. Lo que me ha hecho gracia cuando dice, claro que también entiendo la ley, dice, bueno, si empezamos el impacto medioambiental, suspendemos en la restauración, que yo creo que será una conformidad penal. Bueno, como te conformas, tú mismo dices que eres un delincuente, pero te pones un poquito menos, que no debería ser. Pero bueno, o sea, el perdón del ofendido y tal. Bueno, al final se ha creado una situación muy, muy complicada. Nosotros lo hemos tenido más complicado antaño. Ahora lo tenemos un poquito mejor, creo yo, porque la ley cada vez es más exhaustiva. Yo, al menos, no sé, mi compañera, lo que queremos son leyes más rígidas porque nos permiten a nosotros actuar. Nosotros tenemos muy poquito ámbito de actuación, no somos jueces. Tenemos lo que nos diga la ley y lo que tenemos en el registro. Entonces, cuanto más exhaustiva la ley, cuanto más rigurosa, más podemos frenar eso, si no, no podemos. Y, de hecho, hemos tenido una serie de íter legislativos en que prácticamente, como ha dicho él, es que lo teníamos que escribir todo y todavía. Porque es que además si no escribes te recurre y te ordenan la inscripción. Que da igual, no pasa nada, lo haces tú sin conciencia, como un juez cuando le recurren no tiene ningún problema. Pero que al final eso va a entrar. Y entra sin nada, ¿no? Ya te puedo decir que los requisitos son mínimos. Bueno, lo que quería comentar, que bueno, que aquí se ha denostado un poco por algunas administraciones, ¿no? Pues el tema del registro, las pegas que pone, bueno, en realidad el registro, aunque ahora mismo desde el punto de vista de este tipo de construcciones ilegales pueda tener algún tipo de tropiezo con la administración, con los ayuntamientos, el trato sucesivo, que es la notificación. En realidad nosotros siempre hemos entendido que es un coadyuvante fundamental en muchos aspectos que nos utiliza el Estado, como sobre todo en aspectos tributarios, pero también en el ámbito urbanístico. Ya empezamos en el año 56, muy incipientemente, ya se empiezan a referir las leyes del suelo a que sea el registro de la propiedad también garante y coadyuvante con la Administración del Estado en ese aspecto. Sí que es verdad que muy lacónicamente, con lo cual eso normalmente no llegaba a puerto, pero ya había referencias a que ciertos actos, todas las ejecuciones del planeamiento y gestión, pudieran acceder al registro de la propiedad. Con eso pasaríamos a la ley del 75, del 76, y lo que ocurrió allí, como todos sabemos, que claro, el problema fue al aprobarse la Constitución española, sí que hace una disgregación muy fundamental de competencias, estableciendo muy claramente que la competencia exclusiva y excluyente en materia de ordenación del territorio y urbanismo la tienen las comunidades autónomas en el 148.1.3. ¿Qué ocurre? Que, claro, se dicta el texto refundido del 92 bastante ambicioso, pero, claro, es declarado inconstitucional por la sentencia de 20 de marzo del 97, con lo cual todas esas atribuciones que estaban haciendo al registro de propiedad quedaron unos años bastante suspensos hasta que se empiezan a promulgar las distintas leyes autonómicas. Aún así, ya el artículo 133 de la Constitución española reconoce el derecho a la propiedad privada, pero dice siempre la función social de este derecho de limitar su contenido de acuerdo con las leyes, que es lo que va a coadyuvar a que el registro de la propiedad ya no garantizamos solo un derecho individual, sino que tenemos que estar en consonancia con las distintas legislaciones urbanísticas. Ya en el 75 y el 76 se dicta, no obstante, la habilitación al Gobierno para que además se ocupe la materia del registro de propiedad de inscribir actos de naturaleza urbanística. Y esto no llega hasta el Real Decreto de 4 de julio del 97. El Real de 4 de julio del 96, que nosotros le decimos reglamento urbanístico, o se llama el Real Decreto de inscripción de actos de naturaleza urbanística en el registro de la propiedad, no obstante, como el registro de la propiedad, este sí que dicta al amparo del artículo 149.1.8. que es la competencia que tiene el Estado, también exclusiva y excluyente en materia de ordenación de los registros y instrumentos públicos, con lo cual así tenemos competencia estatal y al menos tenemos una cierta uniformidad. Pero precisamente por eso el Real Decreto del 97 tampoco se va a referir en concreto a ningún tipo de norma autonómica, sino que va desplazando muchas veces lo que exija las ordenanzas municipales y lo que regula realmente son la inscripción de los proyectos de equidistribución, preparación forzosa, etcétera. Sí se refiere, no obstante, a las obras por antigüedad. Las obras por antigüedad que ahora hablan del 28.4 estaban en el 20, de la ley del 2008, estaban, que ya no recuerdo, o sea, desde que yo estudié, que hace ya muchos años, siempre se han inscrito obras por antigüedad, obras sin licencia, sin más, y segregaciones sin licencia, sin más, o sea, sin más requisitos. También lo entiendo, yo creo que va avanzando la sociedad, vamos teniendo una conciencia más social, más de un equilibrio, como la ley ahora de Valencia, que bueno, yo he estado mirándola para prepararme la ponencia un poco, pues tiene muy en cuenta todo el tema de las energías renovables, las zonas verdes, y va avanzando, y ya digo, a nosotros nos viene muy bien que la legislación urbanística avance y que sea más restrictiva, porque si no nosotros solo podemos aplicar la ley, no tenemos más elementos de prueba. Pues bueno, con ello llegaríamos ya a la legislación estatal, la que tenemos actualmente. Bueno, primero se dictó ya con motivo de la sentencia del Constitucional la de 13 de abril del 98, el régimen jurídico de valoración del suelo, que ya se los ocupaba de eso, porque no podía entrar en la ordenación del territorio. Y a partir de ahí pues fue la ley de 2008 y la ley de 2015, que es la que tenemos ahora. Ya el artículo 65 habla de toda la enumeración de actos y crimes, está muy clara la intervención que va a tener el registro y lo que va a coadyuvar como hacemos en todas las demás órdenes, como una medida disuasoria, es decir, cuando el ordenamiento, el legislador te prohíbe que el registrador no pueda inscribir sin una serie de requisitos, que va a ser el acto de conformidad o aprobación, normalmente licencia, ya eso separas, tú no puedes blanquear. Tú no puedes, como nos pasa en blanqueo de capitales, nos pasa en fraude fiscal y nos pasa sobre todo en la administración tributaria, que por cierto he de decir, que lo hemos comentado,
funciona fenomenal, llega todo perfecto. O sea, que yo creo que es un tema de medios. La Administración autonómica en materia tributaria, en la estatal, entró de lleno en la tramitación online, entra de lleno en las prórrogas, no se le escapó un embargo, con lo cual, al final, son medios. Porque ahí va todo, encuentran la finca, no sé cómo lo hacen, notifican al titular, lo notifican al cónyuge, notifican al banco, antes que decía una compañera que, claro, que es que el régimen de notificación está... Que, bueno, todo eso que pueden parecer pega, en realidad no son más que garantías de un sistema de seguridad jurídica como el registro de propiedad, que no puede llegar y embargar a alguien sin ser oído, o no puede hacer constar un expediente en tu finca sin que tú hayas tenido ni siquiera oportunidad. A lo mejor no es tu finca, a lo mejor no es tu casa, a lo mejor hay un error, a lo mejor sí que tienes una cierta legalización. Pero bueno, llegaríamos a esta ley y, bueno, decir que hoy día son muchos los actos que acceden al registro en materia urbanística, están regulados en el 65. Hay actos que sí que tienen la trascendencia real jurídico-inmobiliaria de producir todos sus efectos jurídicos, como son pues cuando escribimos obras de edificaciones, proyectos de equidistribución, y otros ya que van a tener, como la nota marginal esta tan famosa, lo que nosotros le llamamos publicidad noticia, porque quiere decir que no tiene realmente una trascendencia real inmobiliaria, pero puesto que estamos en un sistema el registro de propiedad se organiza por el sistema de folio real o registración por finca, y la finca es la base de todo el sistema sobre la cual vamos a construir derechos, sí es muy importante que aquellas características de la finca puedan hacer, aunque sea como dato meramente descriptivo. En este caso no podemos decir que sea una carga real como tal, aunque bueno, esto se discutirá, pero bueno, sí es evidente que es fundamental que se pueda hacer constar, aunque no deja de ser un poco paño caliente, decir, escribo y luego digo que la obra está muy fea, pero bueno, es lo que ha querido el legislador, tiene su importancia. Ha sido un camino intermedio, es que realmente la inscripción de obras por antigüedad, que además me hace mucha gracia, por eso decimos obra nueva antigua, que es que ya en sí es una... Cuando estudiábamos decíamos, la obra nueva antigua en sí, o es nueva o es antigua. Pero bueno, no deja de ser la minimización del impacto medioambiental a nivel del registro de propiedad, que se ha hecho siempre, porque yo creo que el legislador ya ve que hay una situación fáctica que está ahí. Entonces, nosotros también, uno de los ansiados anhelos que tiene el registro de propiedad siempre es la coordinación del registro con la realidad extrarregistrada. Es decir, de nada sirve un registro muy perfecto jurídico si realmente no se está reflejando lo que hay en la realidad. De hecho, el título octavo de la ley hipoteca, el 198, se ocupa de todo eso. Entonces, claro, un reflejo fundamental es que lo que estábamos comentando, no puede aparecer como solar donde hay una edificación. Entonces, de algún modo, siempre nosotros decimos, será mejor que acceda al registro y a partir de ahí empecemos a aplicar la ley. Lo que él ha comentado antes, ¿qué se hará a partir de...? En esa se podrá hacer todo, siempre de acuerdo con la ley, y si la ley no le permite no se podrá hacer nada, porque el registrador se va a ajustar a la ley, a todo lo que se permita con licencia, si tiene licencia, y si no, no escribe nada. Pues bueno, llegaríamos de aquí a entender, por tanto, las distintas leyes autonómicas que ya se dictan una vez que se entiende claramente a partir del 97 que son las comunidades autónomas. Valencia es bastante precursora, ya hay una ley del 89 que incluso hablaba, lo he visto, del paisaje, todo esto que está ahora tan importante plasmado en la última legislación de 2021 y tal. Y bueno, se van sucediendo las leyes, la de 2005, la de 2014 parece que se ha ido la más importante, ¿no? La de 25 de julio de 2014, la LOTU. Y luego parece ser, por lo que vosotros seréis más expertos, esa ley ha sido tan modificada, parece ser que todas las leyes de presupuestos de final de año la iban modificando, haciendo introducciones, 2015-2016. Entonces, en la de 2019, que es la más importante, parece ser, o por lo menos la más extensa, ya se le habilita, ¿no? O sea, se le autoriza y dice, bueno, tienes que refundirlo con un lenguaje inclusivo para introducirlo todo. Y entonces ya se dicta la de 21 de junio, la de 18 de junio de 2021. Y nosotros como registradores aplicamos pues toda la legislación en vigor, la estatal, la autonómica y el Real Decreto del 97 y siempre la ley de reglamento hipotecario. Entonces, ya partiendo de lo que son los aspectos propios en el registro de la propiedad, en esto que he comentado de que sí que coadyuva el registro, bueno, en primer lugar, voy a hablar muy breve, nosotros siempre vamos a estar pendientes de lo que son los actos sujetos a licencia. Ahora, además, ya desde la de 2005 y 2014, los actos sujetos a declaración responsable, que para nosotros fue una gran innovación. Eso está en el 232 y 33 de la Ley del Suelo actual de Valencia, de la LOTUP. Y bueno, hay una numeración, pero vamos, básicamente, lógicamente, está sujeto a licencia la edificación, la transformación del suelo, reparcelaciones, es decir, los actos más contundentes. Ahí nosotros, lo dice claramente siempre, los notarios no autorizarán, los registradores no escribirán ningún acto sujeto a la auto-aprobación o aprobación pertinente sin el pertinente acto administrativo, con lo cual ahí directamente no vamos a inscribir. Y luego sí que es verdad que se introduce como novedad, aunque ya está más extendido el tiempo, pues los actos sujetos a acción responsable que se entienden de una entidad menor, obras de mera reforma, y es muy importante el tema de la finalización, es decir, la habitabilidad para el uso a que ha sido destinado de una determinada edificación, que aquí ya, que es lo que dice de una habitabilidad o de primera ocupación, sí que está sujeta a declaración responsable, que querrá decir que bastará para nosotros con que se acredite el documento de entrada en el ayuntamiento y que ha transcurrido el plazo pertinente sin que haya habido una actividad por parte del ayuntamiento en cuanto a ese documento, o sea, en cuanto a solicitud que se ha hecho.
En estos actos, ¿cómo colabora el registro? El registro colabora, pues lo digo, la función del registrador será que solamente aquello que se otorgue con la preceptiva licencia para lo cual la ley lo haya exigido puede acceder al registro. En materia de parcelaciones, aquí es donde más me ha gustado la evolución que ha tenido la legislación autonómica, porque nosotros en materia, o sea, los grandes proyectos siempre han estado sujetos a licencia y no ha habido problema. El tema de las obras es que siempre ha ido por libre, porque siempre ha habido obras por antigüedad, pero bueno. Pero en materia de parcelación también hemos tenido nosotros bastantes problemas, aunque ya sé que no es lo más grave aquí, porque tampoco, obviamente la división del terreno claramente está sujeta a licencia desde prácticamente todas las leyes. Pero luego pues siempre están los actos que encubren la posible segregación, la licencia, y ahí hemos tenido nosotros dificultades de apreciación porque el registrador, ya digo, sí que es un intérprete del derecho, pero no es un juez. Siempre por encima de nosotros siempre van a estar los tribunales. Y lo bueno es que las distintas leyes cada vez han sido más exhaustivas, tanto la ley estatal ya en el artículo 17 y ahora en el propio artículo 247 y 48. Un minuto, pues entonces ya me voy a las horas. Bueno, que ya la propia interpretación de la ley valenciana nos dice muchos actos que se entiende que son parcelaciones y en esos casos nosotros vamos a exigir licencia. También, incluso cuando tengamos indicios, que yo, por ejemplo, las obras estas por antigüedad, lo que estáis diciendo, lo que estoy haciendo ahora en algunos, cuando puedo, no las puedo suspender por el tema de la declaración de obra, porque está permitido su acceso. Lo que hago es que la remito por la vía de la parcelación y comunico que entiendo que, dado que por las herramientas auxiliares que tengo de calificación, como son el documento que llega, la obra sin licencia, la posible coordinación con catastro, la consulta de una herramienta informática que nosotros tenemos de bases gráficas. Yo entiendo que ahí ya, porque muchas veces lo que pasa, por lo menos en Elche, lo que yo tengo es que debe ser un terreno rústico muy grande y entonces van haciendo casitas. Entonces yo lo que digo es que yo entiendo que puede haber una parcialidad legal y pido la contestación al ayuntamiento, con lo cual, como luego me contesta que esto es ilegal, la freno y no accedo al registro. Esa es la única vía que tengo. Bueno, finalmente, en cuanto a las obras, están reguladas en el artículo 28 de la Ley del Suelo. Y también el 255 de la Ley del Suelo valenciana. Se regula la obra en construcción, que, bueno, por lo que me ha dicho, si no me extendría, la obra terminada, es decir, cómo accede al registro de obra en construcción, que fundamentalmente será la licencia y el certificado de arquitecto, el fin de obra, que tiene una serie de requisitos, que fundamentalmente será la cédula de habitabilidad, o lo que exija la legislación pertinente autonómica, la eficiencia energética, así como luego otro requisito ya más a nivel estatal, el libro de edificio, el seguro decenal, y por último las coordenadas, que es un tema que ha introducido la ley hipotecaria, pero es un tema ya más registral. Una vez que se cumplen estos requisitos, se accede al registro. Y, por último, toda la ley, eso ya digo, claro, no hablan de obras ilegales, hablan obras respecto de las que ya no procede medidas de restablecimiento en la legalidad urbanística, que ya no procede reaccionar. Entonces, claro, lo que nos dicen a nosotros es simplemente que se pruebe por certificación del catastro, del técnico, del ayuntamiento, la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. Que no conste en el registro expediente de incoación de disciplina urbanística sobre esa finca y, por último, que el registrador pueda apreciar, con las herramientas que tenemos, que no se invade dominio público, servidumbres, sin más. Entonces, dados esos requisitos, la obra tiene que acceder al registro. Y simplemente determinar que, por tanto, tenemos que tener en cuenta el plazo de prescripción que fije la norma autonómica. Y sí que es cierto que, claro, el 224 de la primera ley de 2014 hablaba de 4 años y luego hemos pasado a 15 años. Nosotros, para que os digo que es que la legislación cada vez es más permisiva y por el régimen este y un poco iuspravietista que tenemos, nosotros nos planteamos, y la doctrina que tenemos nosotros en nuestra Dirección General de Registros, que ahora se llama Seguridad Jurídica y Fe Pública, es cuando un acto que le denota una vez eminentemente registral, porque plasma una nueva realidad física de la finca, o crea finca como una segregación, o declara un hecho físico como una obra nueva, pero que altera la realidad física, se aplica la legislación del tiempo en que el documento llega al registro. Da igual, eso es la norma general. Entonces nosotros, cuando empezamos a aplicar la ley, por ejemplo, en segregación, se empezó a decir, no, esto no entra, porque usted tiene base gráfica, requiere licencia, aunque sea del año 70. Tal. ¿Qué pasa? Que en materia de obras, además fueron varias resoluciones aquí en Valencia, una de Villena, otra de Gandía. Dice el registrador, no, usted ya 15 años, porque claro, si me está diciendo que la construyó en 2013, ya en 2015 estamos ya... Y entonces lo que prevaleció ya al principio, la Dirección General se mantuvo un poco difusa, decía, bueno, no está claro, si siempre que hayan terminado antes, y ya clarísimamente en el 2019 se reforma otra vez. Y es que ya lo pone el 255 y el 237 de la novela y que dice claramente que el plazo será el de la ejecución urbanística en cada momento según la fecha de finalización de la obra, con lo cual ahora digamos que tendríamos dos plazos. Todas aquellas obras que hayan terminado, la fecha de finalización haya sido el 20 de agosto de 2014, que fue el momento de entrada en vigor de la Ley 25 de julio de 2014, esas están sometidas a un plazo de 4 años, con lo cual yo como registradora, aunque me la traigan en 2022, en un documento que se otorga en 2022, y aunque el plazo de petición en realidad haya transcurrido durante el tiempo de vigencia de la ley actual,
quizás no de actual, pero sí la de 2015, las tenemos que escribir. Con lo cual, todo lo que se finalice el 20 de agosto de 2014 entra al registro con 4 años. Y ya, si alguna obra no pudieran acreditar esa finalización en esa fecha anterior, sino que sea posterior, entonces ya tendríamos que esperar al plazo de 15 años y lo bueno es que ya si fuera en suelo no urbanizable, en principio no debería acceder nunca, porque ya se considera que la acción es imprescriptible, salvo el tema de la minimización, siempre habrá alguna legalización. Luego, quiero comentar, porque parece que también es polémico, cuando se escribe estas obras por antigüedad, que ya digo, es que no tenemos más que eso, te acreditan por una certificación de catastro, pone de 1970, no tienes nada en el registro, no ves quién va a dominio público porque no se ha metido en ninguna calle. Lo único que le estamos pidiendo son las coordenadas, porque es un tema que la ley hipotecaria ha puesto para todo, incluso las obras antiguas. Por supuesto, va fuera de todo. Yo no le puedo pedir el libro de edificio, si es que yo lo veo absurdo. Si es que el libro de edificio lo tiene, bueno, aquí los arquitectos arman cuando se hace todo en condiciones, si es que no lo tienen, si es que lo han hecho ellos, albañiles, yo no sé cómo lo hacen, pero si es que le vas a meter un callejón sin salida, porque no te lo va a poder aportar nunca, porque es que no existe, ni va a existir, o sea, que no es algo que pueda subsanar. Pero bueno, en cuanto a lo que sí ha dicho la ley, que también estaba ya desde la ley que tú lo dices, es que el registrador, cuando inscribe esa obra para antigüedad, al menos, claro, yo creo que al menos una medida de decir, bueno, las metemos dentro del registro, pero al menos que haya un cierto conocimiento por si acaso se escapara del conocimiento de la administración que tiene competencia, que es el ayuntamiento. Porque, ya digo, se acredita a la antigüedad por cualquier medio fehaciente, normalmente es acta notarial, certificación del catastro, certificación de cualquier tipo de arquitecto privado o ya la del ayuntamiento, pero muchas veces no viene por el ayuntamiento. Entonces, que remitamos la comunicación al ayuntamiento, de que hemos escrito eso con la certificación respectiva. Y ahí sí que es cierto que es el ayuntamiento cuando nos va a contestar, pero esto también lleva muy poquito tiempo. En teoría, desde todas las leyes era obligatoria la contestación del ayuntamiento, pero no llegaba esa información. Supongo que pues los medios técnicos, todo. Como ahora nos está pasando con el catastro, que llegará unos años que ya funcionará mejor, pero bueno. Entonces, cuando nos contesta, sí que hacemos constar, por otra margen de la última inscripción de dominio de obra nueva, hacemos constar esa situación y lo plasmamos en la publicidad que damos de la finca, que al menos es una forma de decir, bueno, esta obra está inscrita, se ha escrito con arreglo a la ley, o sea, no sé si es legal o no, está escrita con arreglo a la ley, aunque ya no proceden medidas de restauración de la ley urbanística. O sea, que la ley urbanística no la cumple, pero bueno. Pero si ponemos la situación en que queda, sí que es verdad que primero se discutió si tenían que acreditarnos desde una entrada, desde el momento que van a escribir la obra, si estaba fuera o no de oración, eso ya se ha entendido que no. Y luego, en cuanto a los requisitos que decías, en realidad, si se hace bien, no es necesario que se tramite un procedimiento específico que al principio también se pensó. No el registrador por poner pegas, sino por lo que os digo, a ver, estamos en un sistema de derecho, el registro es especialmente garantista y, claro, se pensaba, ¿cómo voy a hacer constar una cualidad de la finca si ni siquiera tiene introducción el interesado? Pero ya la Dirección General lo que ha planteado es que realmente, o por lo menos como yo lo entiendo, que como el 28.4 ya dice en su apartado final que el registrador tiene que remitir una comunicación al ayuntamiento de que ha practicado esa inscripción de obra antigua por haber transcurrido el plazo de prescripción y además hará constar eso en el cuerpo del asiento, en la nota de despacho. La nota de despacho es lo que le damos al interesado, a la persona que accede al registro y en la publicidad. Es decir, nosotros tenemos que hacer constar en todo caso que se ha remitido comunicación al ayuntamiento. Se entiende que ya el propio interesado nunca podría alegar ni la tutela judicial efectiva ni el trato sucesivo porque él ya está notificado. Él, en el momento en que accede al registro para llegar su obra, ya sabe por ley, y la ignorancia de la ley no excusa su momento, que eso se va a comunicar. Con lo cual, ya cuando viene la comunicación, nosotros lo podemos hacer constar. Lo que sí ocurre es que, no obstante, es decir, que no vamos a exigir un precio de procedimiento, como sí en disciplina urbanística para la anotación, que vaya contra el interesado nuevamente, porque eso sería enormemente entorpecedor. Pero claro, lo único sí tiene que irse dirigido contra el titular registrado. Entonces alguien también me ha plemado, claro, si ha vendido, ya sí que, claro, esta nueva persona, claro, ahí sí que es un tercero hipotecario, por lo menos como solo lo entendemos, sin perjuicio de lo que digan luego los tribunales. Ahí ya sí que a lo mejor ahí lo podemos parar. Esperamos los procedimientos normales, escribimos obras por antigüedad, comunicamos al ayuntamiento y he de decir que ahora están comunicándonos fenomenal. O sea, enseguida nos remiten yo llego un montón, estoy todos los días haciendo notas marginales de esas. O sea, quiere decir que hacemos muchas, la pongo y la plasmo en la publicidad. Y al menos lo alerto de esa forma. Vale. Muy bien. Gracias. Bueno, para terminar, Vicente Joaquín, director general de urbanismo, nos va a dar unas pequeñas conclusiones de todos estos aspectos que se han tratado hoy y nos dará su visión de todos los aspectos judiciales, administrativos, etcétera. Y simplemente, bueno, como detalle, que si puede ser que nos comente en 2 minutos el criterio. ¿Cuántos minutos me has dado? No, te doy tus 15 minutos, pero digo que los últimos 2 los dediques a explicarnos un poquito el nuevo criterio que habéis emitido de la Dirección General de Urbanismo, a colación de todo lo que hemos hablado aquí a lo largo de la jornada, sobre la posibilidad de conceder licencias para implantar placas solares en techos de edificaciones ilegales
sin necesidad de tramitar expediente de minimización o, en esos casos, es obligatorio tramitar licencia de minimización. Hablo de edificaciones ilegales prescritas. Muy bien. Pues muchas gracias, Emilio. Ser el último es el que va recogiendo lo último que se queda, y además en una mesa como esta, de tanta altura, realmente, en la que uno aprende tanto, pues es difícil mantener pues el nivel. Tengo que deciros que es difícil mantener el nivel. Por lo tanto, uno se tiene que dedicar, en lugar de hacer de técnico, pues a hacer de político, y entonces pues, me vais a permitir que haga de político. Y para eso os voy a decir, ha sido una jornada muy crítica. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nadie. Nadie dijo que aquello que no se consiguió en el 92, que no se consiguió después en el 2004, que no se consiguió después en el 2005 y que ahora fuera a ser fácil. No, no puede ser fácil de ninguna manera. Porque, sobre todo, estamos en una comunidad, la nuestra, la andaluza, la murciana, la catalana, la gallega, la balear, de indisciplinados. Somos unos indisciplinados, porque aprovechemos de que estamos hablando de disciplina urbanística, somos unos indisciplinados y no somos conscientes de que estamos cometiendo delitos, incluso. Estamos cometiendo delitos, construyendo en suelo no urbanizable protegido. Y no somos conscientes de estar cometiendo delito. Pero no somos conscientes, aquel que se pone a construir, el ayuntamiento que miraba hacia otro lado, la Generalitat que miraba hacia otro lado, excepto cuando se daban circunstancias de la denuncia por parte de algún vecino. Bueno, oye, que somos indisciplinados. Que aquí se nos ocurre hacer lo que decía Bertomeu en Baleares, de que nosotros les decimos, oiga, que se va a caer la casa. No cae ni una casa aquí. En la Comunidad Valenciana no cae ni una casa. Todas mágicamente se mantendrían en el tiempo por los siglos de los siglos e incluso crecerían. Y eso es porque somos indisciplinados. Somos indisciplinados. Por lo tanto, es la solución a este problema es la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. No la minimización, es la Agencia Valenciana de Protección. Hace un momento me decía Gilberto, en cuanto se tiren 3 casas, vas a ver tú cómo va a haber orden. Pues posiblemente empezaremos a tener orden entonces. Pero hasta ese momento nosotros también tenemos que jugar con la otra parte de la historia. La otra parte de la historia es, esta mañana nos decía la consellera que en lugar de tener 350.000 o 307.000 viviendas que habíamos contabilizado siempre en suelo no urbanizable ilegales, pues solo eran 190.000. Oye, nos hemos quitado unas cuantas de encima, cuando las hemos contado. Las hemos contado y ahora ya sabemos exactamente las que son. Bueno, pues a esas 190.000, tengo que deciros que mañana en Orihuela vamos a presentar una plataforma, una cartografía que casa a casa ha contabilizado de qué fecha es y si está dentro de la época de antes del 2014, del 20 de agosto del 2014, o es posterior. Y si uno mira el conjunto total, primero, se sorprende porque ve mucha densidad. Ese planito que antes Teresa Cantó nos sacaba de Andalucía, aquí también lo tenemos en algunas zonas de forma muy densa, aquí en Elche, en Orihuela, que estaremos mañana, en mi pueblo, en Onda, se ve mucha construcción, ¿no? Pero cuando empezamos a ver cuáles son ilegales desde el 2014 hasta ahora, nos damos cuenta que no son tantas. Es más, tengo que deciros, a lo mejor parecen muchas, pero en el conjunto total no lo son. 1.200, número redondo, ¿vale? De esas 1.200, 600 son legalizables. Están en parcelas de 10.000 metros cuadrados y podrían ser legalizables. Ya nos quedan 600. Oiga, mire, quiere decir eso que el trabajo, que va a ser arduo por parte de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, en cuanto entre y ponga en vereda a las construcciones que son ilegalizables, las cosas van a cambiar. Y ahí vamos a la otra parte, que es la minimización de impacto. Miren, oiga, yo soy abogado urbanista y como a cualquier abogado urbanista se le ponen los pelos de punta cuando le dicen que una casa que no ha contribuido a las cesiones obligatorias, a la urbanización correspondiente, va a tener el mismo régimen de legalidad que la que está al otro lado de la raya. Al otro lado, que pueden ser hasta vecinas. Bueno, a lo mejor tiene una calle por en medio.
Eso a mí me chirría. Pero claro, ahora nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Vamos a derribarlas? Bueno, pues mira, unas no las podemos derribar, porque la propia ley nos dice que no las podemos derribar. Han prescrito, no podemos derribarlas. Bueno, pues ahí tenemos varias posibilidades en esas. Primero, que voluntariamente lleguen a un pacto administración incumplidora, ciudadano incumplidor, de que vamos a minimizar el impacto ambiental, paisajístico, de seguridad que generan esas construcciones. Hemos de tener en cuenta que cuando hay un incendio como los que hemos tenido este verano, hay casas que se queman enteras, porque están en medio de un paraje magnífico y bello que es un bosque, y son ilegales. Y tenemos problemas con las personas y con los inmuebles. Por lo tanto, todo lo más que podemos hacer es decir, vamos a llegar a un acuerdo. Yo te voy a, por cierto, no a dejar fuera de ordenación, yo te voy a legalizar la casa. Detalle que creo que no es menor. Creo que es importante, porque no es lo mismo estar fuera de ordenación que estar legal, ¿vale? De cara al registro de la propiedad podrá haberse inscrito igual, pero no es la misma situación. Esa casa que está fuera de ordenación por haberse construido de forma ilegal puede tener una nota marginal que cuando vaya a hacer operaciones posteriores en el mundo inmobiliario tenga problemas. Bueno, pues hay mucha gente que tendrá ganas de quitar esa nota marginal. Y ahí tenemos un nicho de gente que va a querer regularizar. Otro nicho es aquellos que no han podido hacer la declaración de obra nueva ni la van a poder hacer. Ahí tenemos otro nicho. De esos 190.000, no sé cuántos serán, si serán 75 o serán 13, no lo sé cuántos serán. Pero ya tenemos un nicho para empezar a trabajar. Antes no teníamos nada, Deciros que antes habíamos hecho áreas semiconsolidadas, planes especiales, ni un plan especial. Ahora tenemos 40 en marcha, que tardarán lo que tardarán, pero los tenemos en marcha. Hay ayuntamientos que tienen voluntad de corregir esa situación que tienen. En 40 ámbitos, por cierto, de más de unas cuantas casas. Por cierto, hay detallito. El tema de la densidad. El tema de la densidad, como muy bien ha dicho Óscar antes, está intencionadamente recogido en la ley, para que sea cada ayuntamiento el que calcule la densidad. Si, como decía antes Jorge, que no sé si está, Jorge Herbás, en su municipio, en Gandía, se han quedado solo 4 viviendas, que son las que se pueden minimizar individualizadamente, a lo mejor tendría que ser un poquito más flexible la cosa, porque si no, pues se ahogarán ellos en planes especiales y nos ahogarán a nosotros también, porque la tramitación de los miles de planes especiales que harán falta, pues imaginaros, si con los planes generales ya vamos como vamos, imaginaros planes especiales, aparte de mi opinión respecto al tema, ¿vale? Entonces, es importante saber que ya tenemos una fórmula, que va a empezar, que está caminando, que está en una situación embrionaria, que hay que saber hacer las cosas también de una manera lógica. Os pongo un ejemplo. Hay un caso piloto en este momento que está en Godelleta. Godelleta está cerca de Valencia, en la área casi metropolitana, pegada, y es un sitio donde están todos los casos que se puedan imaginar, todos los que os imaginéis, están todos. Casas en suelo urbano sin urbanizar con densidades importantes, casas en suelo urbano sin densidades importantes, suelo en suelo no urbanizable con densidades importantes que exigirán planes especiales, mucha vivienda para minimizar individualizadamente. ¿Qué han hecho en este municipio para considerarlo piloto? Bueno, pues lo que han hecho es coger y primero hacer un plan director. Eso no está escrito en la ley, pero es un análisis. Vamos a hacer un análisis de la situación. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para regularizar nuestro municipio. Por cierto, paréntesis, cuando os estaba diciendo que cada casita ya está marcada, cada municipio ya sabemos cuáles son las casas que tiene legales e ilegales y de cuándo son. Por lo tanto, esto va a ser muy bueno para el registro y también para el juzgado, junto con otro instrumento que se llama Guíate. Ese Guíate es lo que antes decías, Edilberto, que es el Google. Pues ese es nuestro Google, ¿vale? Nuestro Google se llama Guíate. Si entráis en nuestra web, está con un banner rojito, muy chulo, a mano izquierda, y que lo apretáis. Y es muy fácil saber en cada parcela catastral cuáles son las afecciones que tiene. Si está en una vía pecuaria, afecta una vía pecuaria, una carretera, un barranco, si tiene alguna afección de cualquiera de las que están dentro de las competencias de la Generalitat.
Por lo tanto, ¿tenemos instrumentos buenos? Pues mira, algo bueno tiene el siglo XXI que nos está trayendo estas cosas, ¿no? Ya tenemos dos instrumentos. Primero, el saber que cada casa en qué situación está de estas irregulares. Y dos, otro instrumento para saber las afecciones. Eso, regalito de hoy de la mesa para que lo sepáis, que lo podéis utilizar y que, os lo digo, es ciertamente fácil. Hasta un abogado urbanista puede entrar en Guíate y sacar, por cierto, no un certificado, sino un informe con PDF que lo emite la Generalitat, un PDF en el que te dice todas las afecciones que tiene esa parcela. En la Dirección General de Urbanismo que yo tengo el honor de dirigir, efectivamente. Entonces, tengo que deciros que sí que tenemos instrumentos, hemos llegado al momento. Van a cambiar las cosas, tenemos una magnífica guía, una magnífica agencia, una agencia que ha cogido modelo de las mejores, y la ha cogido modelo tanto de la de Galicia como la de Baleares, así que creo que sí que estamos en el momento adecuado. Ahora bien, tenemos que trabajar todos, la Generalitat, a través de la agencia, y no a través de la agencia. Los ayuntamientos, tenemos... Bueno, lo habrán dicho esta mañana, yo no he podido estar, desgraciadamente, pero tenemos la mitad de los municipios de la Comunidad Valenciana se han adherido ya a la agencia. Y eso es muy importante, porque, como muy bien decía Jorge antes, cuando alguien es el alcalde y se va a comprar el pan y tiene detrás a alguien que le ha dicho que va a derribarle la casa, que puede ser su primo, puede ser su amigo, puede ser su votante, pues no es cómodo, no es cómodo. Pues tenemos la agencia y la agencia funciona. Y os tengo que decir que pese a ASPE, que le hemos dado un buen apretón, y otras administraciones, porque hemos recogido a mucho funcionario muy válido y muy bueno que están dirigidos por Manuel Civera, tenemos en este momento un gran instrumento. Bueno, pues hasta ahí creo que... ahora voy a contestar la pregunta que me había hecho Emilio, porque las horas ya son ya estamos fuera de horario. Mira, lo que hemos contestado, desde el servicio de consultas y de información a los ayuntamientos, es que deberíamos distinguir entre tres tipos de construcción. Aquella que, como antes comentaba Gilberto, es del año 75, antes del año 75, porque esa ya estaba, la hemos puesto aquí porque se ponía y se arrastra de ley en ley. Esa es legal. Pues, ¿podemos ponerle placas fotovoltaicas en su techo? Sí, podemos. Después, ¿cuáles tenemos? Bueno, pues tenemos las que han sido objeto de declaración de obra nueva. ¿Antigua era la palabra? Sí, decimos obras antiguas por antigüedad. Bueno, pues esta, que está inscrita en el registro de la propiedad, oiga, está patrimonializada. Es que, ¿qué vamos a hacer? Pues oiga, désele también autorización o pida la declaración correspondiente, la responsable, para poder ponerse. Pero después las otras, las que no están, nosotros necesitamos incentivar a la gente para que minimice el impacto. No puede ser que sigan echando sus aguas residuales al subsuelo, contaminando las aguas del subsuelo y a veces incluso las playas. No será la primera vez que habréis oído que en la playa de no sé dónde la han cerrado 3 días en agosto porque habían salido coliformes, ¿vale? Pues esas venían de ahí, Esos venían de ahí. Por lo tanto, los ayuntamientos tenemos que ponernos las pilas, las administraciones tenemos que ponernos las pilas. Al registro de la propiedad le pido que todas esas anotaciones marginales que pueda recoger, que las ponga todas, porque es necesario para que después, cuando llegue el momento, esos inmuebles, si quieren entrar en el tráfico inmobiliario, entren dentro del proceso de minimización. Yo sí que creo de verdad que hemos encontrado la fórmula. Y la fórmula la tenemos ahora. No sé si por la hora... bueno, aquí... ¿qué hago? ¿Acabo? ¿Hago preguntas? Bueno. Vale, entonces cierro yo. Sí, bueno, vale. Bueno, 5 minutos para si tenéis alguna pregunta. Yo sigo teniendo la pregunta en el aire, sigo teniendo la gran pregunta en el aire. Es decir, si un edificio con infracción prescrita accede al registro vía 28.4,
se considera, por lo que habéis dicho vosotros, se considera que de repente ya es legal. No, sí que no de repente que es legal. No, O sea, no, que- Pero yo tengo mis dudas. Es decir, una cosa es que haya también, tenido registro. Emilio. Yo creo que no es legal. Yo lo que creo que está patrimonializado. Ya, pero fijaros la diferencia, que es tan Está blanqueado, importante. Es como si blanquearas el dinero, pues es una Sí. forma que te permite la ley blanquear para que entres al tráfico, porque yo creo que el registro siempre se ha intentado Quiero decir, vamos a meterlo desde al el punto de registro, vista a partir de ahora es como la urbanístico, ley. desde el punto de vista Claro, si lo urbanístico, dejas fuera es peor aún, porque ya lo estás dejando al margen de toda la sociedad, ya sí que no va a es poder. decir, está patrimonializado en el sentido de que puedes venderlo, heredarlo, pedir préstamos hipotecarios, etc. Ahora, urbanísticamente sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal. ¿En qué situación queda? Normalmente va a minorar su valor, pero bueno, también es No, interesante. Eso va según- a ser la primera efecto. Pues Pero mira, yo- Emilio, será lo que el banco quiera. ¿Vale? Si el banco quiere, por esa circunstancia, decirle usted va a tener menos hipoteca, entonces esa persona legalizará y hará lo que haga Sí, falta. y normalmente no van a dar las hipotecas, porque cuando hay una coma, no hace falta que ponga que está fuera de ordenación. Ya te digo yo que si hay una coma, ya directamente. No, Bueno, pero ese es el fija- problema. fijaros no, que- no puedes decir, el ordenamiento jurídico es único. Tú no puedes decir, civilmente es legal, pero administrativamente o urbanísticamente es ilegal. Eso no se puede decir. O es legal o es ilegal. No puedes optar por eso. Es decir, ¿cómo puedes decir que civilmente es legal, pero urbanísticamente es ilegal? Estará fuera de ordenación, que es una situación de legalidad. ¿Cuántos edificios hay que obtuvieron licencia y Pero es que, Edilberto, están fuera de ordenación? es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú consideras que es legal, porque es anterior a 2014, ¿vale? Automáticamente dices que es legal, ya no le podrías aplicar un expediente de minimización, porque dices, no, si yo ya soy legal. Claro, es decir, es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, entonces cuidado. La ley de suelo Por eso digo yo que desde el punto de vista urbanístico, sí que, no, porque la aplicando, ley aplicando lo que has dicho antes tú de las cargas de urbanización, que serían aplicables, yo le podría decir, no, usted es legal civilmente, En las áreas patrimonialmente, semiconsolidadas, pero va usted a entrar en un expediente de Emilio, minimización. en las áreas semiconsolidadas se hace. Por eso digo, Es decir, que habría que aplicar le por ponen- analogía lo que no puede ser esa es que yo haga sí. un PAI y ese señor no pague. Y encima le hagamos la calle y le pongamos la luz nueva. Claro, y eso llevamos diciendo sentencia tras sentencia. No, usted tiene que pagar, salvo que su servicio sea útil en la actualidad. Si se ha quedado obsoleto, lo siento, pero usted tiene que pagar. Y ceder en lo indispensable. Es más, lo que te dice actualmente la ley del 208 siguiente es, a efectos del cómputo del aprovechamiento tipo, es el aprovechamiento que se ha patrimonializado no computa. Porque claro, si no le estás robando al otro, y por eso te dice que no computa. Si lo dice el decreto ley 1/2021, mira el 208 al 211, te está diciendo esto en concreto. ¿Habían preguntas por allí? O sea, que sabemos quién son. Gerardo, etcétera. Luciano. Lo digo porque estaba con ellos. Su objeto era que toda aquella edificación que no tuviera licencia ante una expropiación, indemnización cero. Sí, lo dice. No, Y la se ley no lo dice. Ah, que lo conoce usted, que lo sabe. Sí, eso sí. pero la ley no lo dice. La ley no lo... Pero Lo era dice su el espíritu. reglamento. Yo he dicho el espíritu de los redactores. Sí, pero Y después, otra cosa que nos encontramos en la práctica es un suelo urbanizable que se vaya a desarrollar, por ejemplo, pongamos residencial. Un uso industrial es incompatible, o un elemento incompatible con el planeamiento. Que se ha implantado las edificaciones y sabe usted que ha ido ampliando. Ahora, ¿qué dice usted? Ha habido una dejación de funciones por la Administración, ha mirado hacia un lado. Pero ahora, ¿qué ocurre con el resto de los propietarios? ¿Vamos a hay que distribuir indemnizaciones con un señor que ha hecho todas las edificaciones ilegales? Los gastos de desplazamiento. No, por eso no cuenta como el aprovechamiento que tiene la parcela, porque primero... Sí, no, digo los elementos incompatibles, las construcciones, las actividades. El espíritu también que tenían en aquel momento era indemnización Cero. Ya, El problema para no que yo cargárselo a les los decía otros. a ellos, vosotros estáis aquí, y esta mañana lo comentaba, pero ahora vete a la trinchera y le dices, con una expropiación de Adif o de carreteras de la Generalitat, te doy cero. Y echas a una familia. Salvaron en parte con el artículo que sabe de las edificaciones anteriores al año 75. No creo que queden muchas, ¿no?
Pero la del año 75 es... Yo he estado con Gerardo y lo hemos hablado. Claro, él lo que me ha dicho, él lo que decía es, claro, es que se interpretó mal el texto refundido del 92 y la ley y el texto del 76, que no se refería al suelo no urbanizable, se refería al suelo urbano y urbanizable. Y por eso los redactores de la ley del 92 del suelo no urbanizable valenciana te dicen, no, en el suelo no urbanizable se van a la ley del 75, se van a la ley las situaciones anteriores a la del 75. Pero todo esto del planes de minimización, etcétera, todo viene de la ley del 92 y así estaba, y la ley del 94. Ojalá con esta agencia funcione. Con los ayuntamientos no ha funcionado por lo que estaba diciendo. Claro, me llega y en un pueblo de 5.000 habitantes, el alcalde que tenga que derribar a la vivienda del vecino, que además es primo de su mujer. Pues imposible, eso son palabras mayores. O cuñado. Es el mismo problema que tiene la policía municipal muchas veces en las ciudades pequeñas para sancionar. Es lo que hemos tenido. Más cosas. ¿Había alguna pregunta más? Yo quisiera preguntar... Don Pedro, cuénteme. Bueno, pues a mí me parece que vamos a caer o estamos cayendo en el problema de las palabras, ¿no? ¿Es ilegal o no una determinada edificación? Pues yo creo que habrá que contestar esa pregunta con los efectos que produce o no produce la situación de ilegalidad. Es decir, si el edificio ilegal se puede sancionar, se puede restituir urbanísticamente la legalidad vulnerada y se pueden pedir daños y perjuicios, que son los tres efectos clásicos de la ilegalidad urbanística, y yo creo que la respuesta está ahí, y no en darle vueltas a cómo queda el edificio después de ser minimizado o legalizado por el procedimiento de minimización. ¿Qué piensa la mesa? Las palabras las carga el diablo, siempre. Entonces, bueno, realmente lo que pretende la ley es muy claro. Vamos, la ley pretende que en una situación que no cumple las condiciones urbanísticas establecidas para poder ser legalizado, con carácter excepcional, se legalice. Y dice legalizar, por lo tanto, es la palabra utilizada. Bueno, pues las consecuencias de tener algo legalizado y patrimonializado pues son las ventajas que se le da por parte de la Administración, de una forma, en algunos casos, extremadamente generosa, con aquellas que estén acabadas, pero incluso con órdenes de derribo, y había un auto por ahí incluso que había dicho, bueno, vamos a ver, porque era un auto de una sentencia penal, ejecución de sentencia penal, que como que había la posibilidad de minimización, pues dice, bueno, vamos a verlo, paremos el procedimiento penal. Oye, realmente la Administración ha sido muy generosa, pero ha sido de una generosidad culpable, porque en esta situación estamos aquí por culpa de la Administración. Entonces, de las administraciones. Bueno, pues es una situación en la que pues tendremos que ver cómo vamos perfilándola poco a poco. Y en el restablecimiento de la legalidad, esto que le den la oportunidad a alguien que todavía no ha prescrito, vamos, yo sigo sin verle ningún sentido. Es un premio que se le da a alguien. Generosidad. Pero generosidad, ¿por qué? Generosidad injusta. Pero porque hay que ser generoso. Pero es que además, procesalmente, les cuento la película. Y la película es la siguiente. Yo, si fuera abogado de alguien que ha construido ilegalmente, cuando me den 2 meses le presentaré un proyecto. Y entonces me lo denegará el ayuntamiento, un proyecto de licencia. Y entonces yo me iré al juzgado y le daré el coñazo a mi compañero. Y luego me le daré el coñazo a la sección primera. Y me tiraré 2 o 3 años. Cuando me hayan dicho que tengo que derribar, y me digan, tengo que derribar, yo presentaré una solicitud de minimización de impacto. Y con la minimización de impacto me tiraré 4 o 5 años más de procesos judiciales. No cabe, Alberto, porque la fecha es el 2014, hasta el 2014. Hasta el 2014. Entonces esa fecha que no es una amnistía, porque es a cambio de algo, hasta que no os preocupéis, ya sois todos legales. Eso sí que sería una amnistía. Aquí se le está diciendo, oiga, mire, a cambio de que usted haga algo, nosotros le damos algo. Y ese algo es algo en beneficio del medio ambiente
y del paisaje, por ejemplo, ¿no? Que son, y bueno, y de la seguridad que hablábamos antes. Pues a cambio de eso es a cambio de lo que te dan. Bueno, pues sí que hay algo. Sí, hay otra pregunta. Quería hacer un ejemplo muy claro. Una vivienda que se construye en el 86. Accede al registro en fuera de ordenación y ahora procedo a la minimización del impacto ambiental. Se me concede, hago todo lo que me da igual que sea una vivienda colectiva o el régimen que se establece para la individual. Un ejemplo. La parte un rayo y la puedo levantar. No. Es decir, desaparece, la puedo volver a reconstruir. No. Claro, salvo que hubieran recalificado el terreno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fuera de ordenación y una vivienda que ha obtenido la minimización de impacto ambiental? No deja de ser fuera de ordenación, la diferencia entiendo. Entre el piso tercero de Dilberto y el piso quinto. ¿Una fuera de ordenación sobrevenida? A ver, el tema que yo... Es que antes lo pregunta Estefanía. El tema es, no queda en situación de... Cuando un señor minimiza, no queda en situación de fuera de ordenación en el sentido estricto de la palabra, de ocupa viales, tal, no sé cuántos, ¿no? Queda en situación, para mí sería una situación asimilable a la de disconformidad con el planeamiento. Es decir, sí, claro, legal en situación de disconformidad con el planeamiento. Es decir, va a poder hacer obras más de la mera conservación y mantenimiento. ¿Qué obras? Aquellas que le dice el propio texto refundido, que en la licencia de minimización se le dirá qué obras futuras podrá hacer, incluyendo reforma. O sea, reforma sin ampliación de volumen, ¿eh? Es decir, no es la mera conservación y mantenimiento. Usted ha minimizado, sí. Le dejo en el escalón 2 del fuera de ordenación. Usted queda disconforme con el planeamiento porque no cumple parcela mínima, no cumple tal, pero ¿puede usted hacer reformas en el futuro? De hecho, se lo voy a decir porque me obliga la ley, en la licencia de minimización le voy a decir qué tipos de obras futuras le voy a permitir. Con lo cual le estoy dejando en situación de, lo que dice el texto refundido, situación de disconformidad con el planeamiento, donde no se permiten obras de ampliación, pero sí permiten obras de reforma, mejora, etcétera. Emilio, toda la vida se ha llamado a eso fuera de ordenación. Sí, pero es que no, ahora hay dos regímenes, Alberto. En la ley ahora hay un régimen que es el fuera de ordenación en sentido estricto, que es cuando ocupas viales y espacios públicos, que donde no te dejan hacer nada, salvo conservación y mantenimiento. Y en el párrafo 2 del artículo hay uno que te dice, en situación de disconformidad con el planeamiento, por ejemplo, la planta quinta, donde se permiten 3, y un plan sobrevenido te dice que ahora solamente se dejan 3, y tu edificio es de 5. Ahí te dejan hacer muchas más obras que las del fuera de ordenación estricto. Con lo cual, a estas edificaciones que hayan minimizado, se les debería asimilar al régimen de disconformidad con el planeamiento, que se suele llamar fuera de ordenación relativa o de segundo nivel. Pero habéis previsto que yo, fuera pero dentro, que yo diga no me da la gana minimizar. Sí, claro. Perdona, el debate que estáis, o la discusión que estáis manteniendo vosotros, claro, yo la normativa, la legislación valenciana no la conozco, en las Islas Baleares, una cosa es fuera de ordenación muy clara, no se puede hacer nada, claro, ni pintar, y otra cosa es el edificio inadecuado, claro, que es aquel que estabas refiriéndote tú, que dices, hasta ahora yo estoy en el quinto, ahora efectivamente, ahí se permiten obras de reforma. Eso es un edificio inadecuado, sí, pero en absoluto es un fuera de ordenación. Ahí sí que puedo actuar. Claro, fuera de ordenación. Pues en esa situación quedará el señor que haya hecho una minimización. Como te ha dicho el señor director general, aquí no se ha caído una vivienda nunca, ¿eh? No sé si en Baleares se cae, aquí no se ha caído ninguna. Siempre la remodela la gente. Otra pregunta, ¿No? Siempre la remodela la gente y no decir nadie nada. ¿Sería asimilable el régimen de las obras nuevas antiguas al de las segregaciones antiguas en suelo no urbanizable y en el urbanizable no desarrollado? Vale, está resuelto ya ese tema y lo iba a exponer, lo que pasa que como ya íbamos muy deprisa y tal, no lo he comentado. A ver, he empezado comentando el tema de los actos sujetos a licencia y a no licencia, que es la primera, digamos, o la más directa, la más, digamos, la más visible colaboración que haría el registro de la propiedad con la administración urbanística y con, en general, la conservación del medio ambiente.
Entonces, en principio, cualquier acto de fraccionamiento del terreno va a estar sujeto a licencia. Además, aquí nosotros como registradores aplicamos la legislación urbanística, que es la ley del suelo, y además, si la finca es rústica, tenemos que aplicar la legislación agraria, con lo cual no deben cumplir nunca la unidad media de cultivo, porque ahí el acto sí que es nulo de pleno derecho, incluso con licencia. Pero claro, volvemos a lo mismo. Viene la gente a violarnos al registro. Si es que yo tengo licencia y me he gastado no sé qué dinero, y tú le dices, como decía aquí la chica Estefanía, pareces el registrador malo que solo pones pegas. No, pero es que si usted no cumple la unidad media de cultivo tampoco puede dividir la finca. Bueno, en materia de licencia, de segregación, por una parte, bajo mi punto de vista, se ha avanzado en el sentido de que antes muchos aspectos que no eran exactamente la división del terreno clara, que formo de 1000 metros, hago uno de 500 y otro de 500, o una de 700 y otra de 300, me da igual, porque la ley y las sucesivas leyes del suelo, tanto la estatal como la autonómica, aquí está muy bien el artículo 147 y 48 de la ley, hace como el legislador hace una especie de interpretación auténtica y va diciendo lo que él considera que, aunque no sea exactamente división, podemos considerar división y yo puedo exigir licencia. Además, ya desde el año 97, ya el Real Decreto de 4 de julio del 97 ya preveía que si el registrador tenía indicios de que podía ser un fraccionamiento ilegal del terreno, podía comunicar. Yo cuando me lo estudiaba no lo entendía, y ahora ya, claro, cuando llegas al momento de la oficina lo ves claro, ¿no? Cosas que es que en realidad están parcelando, negocios encubiertos. Y lo que he dicho, hasta ahí estamos muy bien. Por ejemplo, todo el tema de venta de cuotas indivisas con asignación de uso, porque eso lo hacía mucho la gente. Yo he escrito eso, yo he escrito propiedades ostentarias tumbadas, que son lo mismo como obra antigua. Vamos a ver, construcciones ilegales, urbanizaciones, quiero mi casa, porque encima son 2 pisos, pero es que aparte yo quiero el mío solo, porque lo quiero vender, porque lo quiero hipotecar, entonces los 2 hermanos, y eso lo hacíamos. Hasta que empieza la ley, pues por ejemplo, la ley valenciana está muy bien porque ya prohíbe directamente la propiedad horizontal en suelo rústico. Antes nosotros teníamos que ser intérpretes, y como registrador, por ejemplo, yo al principio lo escribía y luego ya me puse un poco más dura. Decía, bueno, como la ley de propiedad horizontal de 21 de julio del 60 se refiere claramente a suelo urbano, yo interpreto que tanto, yo ponía una nota de efectos argumentando, y ya según el momento, pues ya lo hacíamos o no. Pero bueno, en cuanto a... Entonces, segregación cada vez más rigurosa en la legislación urbanística, como no se puede ser de otro modo, con lo cual para nosotros es más sencillo aplicarla, porque simplemente pones el artículo y lo que no esté en ese artículo no. Sin embargo, sí que es cierto que, claro, pues no sé, me parece que la dinámica de los operadores jurídicos siempre va más allá, no son los abogados. Entonces empieza el tema de, bueno, pero es que esto está ya desde el año 75 tal. Entonces al principio lo que nos dicen a nosotros, nuestra dirección general, les dice, un acto de segregación, como nosotros vamos a crear una finca nueva, crear una finca nueva que no es inmatriculada porque la finca ya existe, pero quiero decir, forma una nueva entidad independiente con otra superficie y linderos. Usted, eso es un acto eminentemente registrado en que usted tiene que aplicar la legislación del momento, con lo cual al principio nos dicen, no, aunque sea del año 75, es licencia. Pero empiezan a aplicarse y a recurrir esa nota de calificación, diciendo que no obstante, ¿por qué no equiparamos? A pesar de que en derecho hipotecario no se admite la analogía, pero bueno, dice, ¿por qué no equiparamos el régimen del artículo 28.4 también a la licencia de segregación? Y efectivamente la Dirección General sí ha permitido que en materia de segregaciones o parcelaciones se pueda aplicar el criterio de la antigüedad, es decir, si ya ha prescrito igualmente la posible acción, se podría escribir esa segregación. Lo que pasa que, de momento, en la obra tenemos simplemente que te acreditan la terminación en fecha determinada, y tú ahora mismo ya sabes que hasta 20 de agosto de 2018 aquí en Valencia va dentro, porque no te puedes oponer, porque son los 4 años de 20 de agosto de 2014, y al menos en segregación o parcelación está más limitado, que lo tengo aquí expresamente en una resolución de la Dirección General nuestra, sí que dice que debe haber una certificación del ayuntamiento que diga que ha prescrito esa infracción para esa segregación. Sí, pero yo no he tenido segregación, bueno, sí, alguna he hecho un poco la vista gorda, en algún caso por alguna salida, porque claro, ya... Lo que pasa es que, por ejemplo, pues yo me planteo, si en el catastro ya está formada la finca, el catastro sí que te da un dato, por ejemplo, en materia de horas. A ver, en segregaciones yo creo que apenas se está utilizando, estamos siendo los registradores más rigurosos, pero ya está planteado y está resuelto en principio favorable. Por eso es que nosotros recortamos, pero luego llegan los tribunales de justicia y la Dirección General, que yo creo que es muy protectora del individuo, del liberalismo individual y de los derechos fundamentales, y a veces nos dice que tenemos que dar paso a estas situaciones también. ¿Ha habido alguna casuística de que sí que se han escrito ya parcelaciones prescritas? Yo, vale. Algún caso, pero... Sí, algunos, pocos, muy pocos, pero alguno ha habido. Poco, porque vale. ¿Qué sería, ahora desde la licencia de la existencia de la agencia de protección del territorio, sería la agencia la que tendría que dar la certificación de prescripción de la... Yo entiendo, yo entiendo que no. Tendría que ser el ayuntamiento o una certificación catastral o tal. O sea, la agencia no puede decir que hay una parcelación desde hace 20 años. Bueno, no. Sí, pero lo tenemos delegado para perseguir claro, infracciones, no para certificar yo creo que como es la competencia en materia el tiempo de prescripción de una...
Claro, sí. de un ayuntamiento. Sí. Al final es decir que Bueno, Emilio, vamos a dar por... yo creo que ya Sí, vamos a dar por tenemos finalizada la jornada. una buena sesión de disciplina, Sí. que como nos va la disciplina, pues si os parece... Vicente, voy a darte la palabra yo también a Inmaculada para despedir. Simplemente yo quería agradecer aquí públicamente a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que ha mandado el equipo técnico para que pueda estar toda la jornada grabada y que pueda estar a disposición de cualquiera en los medios que ya indicaremos en su momento, ¿vale? Agradecer la presencia y la paciencia que han tenido de estar todas estas horas aguantando la paliza que le hemos dado durante toda la jornada. Entonces, ya para despedir, Vicente, un minutillo, y Inmaculada también. En delegación de Inmaculada, que me la acaba de dar aquí sin ningún papelito escrito, porque son horas de ello. Si os parece, vamos a hacer la clausura. Agradeceros a todos que hayáis venido, pero sobre todo a las agencias hermanas de Galicia y de Baleares, que realmente, como os he dicho antes, son un ejemplo para nosotros. Ahora somos ya una familia de agencias para poner orden. Y bueno, pues muchas gracias. Tendremos más actos como este. Esperamos que en Galicia, esperemos que en Baleares, esperemos que en todos los sitios donde estamos por la labor de poner orden en el territorio, porque esto es gran parte de poner orden en el territorio, ¿no? Así que muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, gracias a la mesa, a las diferentes mesas, porque el nivel ha sido altísimo, me consta. Emilio hacía unas preguntas que eran todas muy interesadas, porque eran para él todas, O sea, no creáis que esto lo hemos montado para vosotros, era para él. Aprovechando la jornada al máximo. Muy bien, pues muchas gracias y buenas noches a todos. La de la Iglesia del Salvador. Yo creo que además te digo una cosa en cuanto...